Suscríbete a La Panterita. Elo Peralta, Radio Ñúbera de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días, señor. Está Mateus, incluso puse en mi Twitter, ahí está con sus abogados. La UNAM, ¿cómo se llama? ONAT. ONAT, sí. La Secretaría Nacional de Deporte, su defensa. El que se fuera, se lo está separado, ¿verdad? Sí, él está con un contrato suspendido. Él no puede ni practicar ahora y La espera sancionación. la resolución. Ahorita Que acusamos. imagino ahora se va a acelerar con este proceso que está haciendo. Bueno, y no está Pierre Ramírez, Luis Fernando Ramírez, es psicólogo de Olimpia. Se suma. Se suma. Excelente profesionales. Al igual que Aitor. El que estuvo con español, Cubero. sí. Ex Sí. Guaraní con Juguero, River. Ya está hace un tiempo radicado en nuestro país. Sí, ya en Olimpia había trabajado Había como trabajado. jugador, en el cuerpo técnico. Olimpia, Libertad, después inferiores de Guaraní nuevamente y River en primera división como cabeza de cuerpo técnico. Duró poco aquella vez. ¿Cómo te va, Luis Fernando? Hola Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo y con toda la gran audiencia. Muchísimas gracias. Psicólogo, formador, docente, director. En esto del psicólogo de la formativa del Olimpia, ¿cómo se dio Luis Fernando Ramírez? Contanos. Bueno, la verdad que hace un tiempo vengo trabajando en un diseño del desarrollo de la educación del fútbol sudamericano desde Conmebol. Ocasión en la que me toca trabajar con entrenadores, directores técnicos, hemos desarrollado libros, hemos desarrollado cuadernos, carpetas de trabajo, porque creemos que el fútbol de las formativas sudamericano ha sido siempre la base de todo el desarrollo y de los buenos títulos que ha conseguido Sudamérica a nivel mundial incluso, ¿verdad? Y en los últimos años habíamos visto que había decaído un poco, entonces desde Conmebol comenzamos todo un programa, un proyecto. Y cuando me tocó trabajar en Paraguay, estuvo Fernando Cal y todo Luis Alberto Monzón y todo el equipo de Olimpia participando del proyecto educativo. Y fue cuando me preguntaron si podía colaborar con el club, ¿verdad? Y bueno, ahí fuimos hablando, después se acercaron los dirigentes, entonces ahí comenzamos a hacer un plan y un proyecto que es más ambicioso que la psicología, no porque la psicología no sea importante, pero el proyecto es un proyecto de desarrollo humano. Nosotros decimos que el futbolista en las divisiones formativas de 300 puede ser que lleguen 5 o 10, o vamos a ser optimistas, 20, o vamos a ser súper optimistas, 50. Entonces hay 250 que se van a quedar a lo mejor en un fútbol de un segundo nivel de intensidad y hay muchos que van a dejar el fútbol, pero lo que no podemos hacer es haber invertido todo ese tiempo en la vida de un ser humano sin haberle dado condiciones para que siga desarrollándose como una persona que pueda tener otras posibilidades más allá del fútbol. Y eso es la educación, la formación, la capacitación, la educación de esos chicos, que puedan seguir la universidad, que puedan saber qué otras cosas, además del fútbol, pueden hacer, creemos que son importantes, incluso para algo que hoy es muy complicado, Arturo, como es el día después, cuando el futbolista llegó a los 35, a los 40 años, y fíjate que en el fútbol pasa algo que no ocurre en ninguna profesión del mundo, porque el que es médico sigue siendo médico, el que es
psicólogo sigue siendo psicólogo, el único que es ex es el futbolista. Entonces hay que prepararse para esto, ya no podemos pensar que solo el fútbol nos va a dar, porque lastimosamente el fútbol tiene el tiempo en que vas a ser un ex futbolista y vas a tener que desarrollar otras cosas. Claro. Esto es lo que nos ocupa y le ocupa a los dirigentes de Olimpia para armar un proyecto muy ambicioso de educación y psicología. ¿Desde qué edad Luis Fernando Ramírez en Olimpia? Porque me parece que hay que ir más abajo para llegar primero a las formativas. Muy bien, excelente. Sub-14 estamos arrancando, Arturo. Ya estamos ahí desde la Sub-14. Por supuesto, siempre la mirada, la tendencia es mirar la 19, que es los que ya están cerca de la primera, los que ya van a ir debutando. Pero nosotros comenzamos el trabajo desde la 14 porque, como decís, ahí está la base del proceso de todo lo que queremos desarrollar. Esto no quiere decir que descuidamos todas las categorías, al contrario, pero cada categoría tiene su énfasis, cada categoría tiene su estilo, cada categoría tiene su nivel de educación y de formación y de trabajo psicológico que hay que darle. ¿Cómo te moves psicológicamente? Digo psicológicamente porque es el campo en el que vas a explorar la mente de cada jugador, o habrá un cuerpo técnico liderado por vos en ese sentido. Así mismo, Arturo, estamos armando un gran equipo de psicólogos, asistentes sociales y maestros educadores que con tener el diseño del trabajo, la operativa del día a día va a quedar sostenida sobre estas personas que estamos eligiendo y que tenemos un perfil. En Olimpia hemos elaborado un perfil trabajador de las divisiones formativas de Olimpia. Eso tiene que ver con técnicos, preparadores físicos, educadores, psicólogos, y es gente que va a estar en el club y en el día a día 4 horas, si es posible, ¿verdad? Porque el trabajo de asistencia psicológica no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene hora, hay que estar ahí al servicio y la necesidad de los niños. Pero después también hay un trabajo más estructurado que tiene que ver con charlas, hacemos encuentros, charlas con padres, charlas con entrenadores, la charla con los propios chicos, nos vamos fijando metas por cada uno de los planteles según la edad, es decir, claro, hay un trabajo organizado que me permite también poder colaborar estrechamente con los jugadores, ¿verdad? ¿Cómo haces? Esto es capital interior, chicos que vienen del interior, de dónde están hospedados, con quién, cómo, un trabajo de base que va a ser muy serio conociéndote a vos para poder entender y tener el panorama claro de todo, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo, Arturo, porque como bien decís, hay chicos que hoy viajan 3 o 4 horas para llegar a la práctica, imagínate, eso significa, y estos son datos reales, que son chicos que salen a las 2:30 de la mañana de su casa para llegar al entrenamiento a las 6 de la mañana. Entonces, algo hay que hacer con esos chicos para darle una condición distinta, diferente, tener un alojamiento, un lugar. Es una complejidad porque traer la educación y la salud mental va a traer otras consecuencias, como muy bien estás diciendo, ¿verdad? Vamos a tener que hacernos cargo de más cosas seguramente de estos chicos que son los que están trabajando en el club y los que vemos que tienen posibilidad o tienen talento, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos chicos hay hoy a tu cargo, Luis Fernando? Y son 300 chicos los que están ahí en Villeta, estamos trabajando ahí en el complejo, y son 300 chicos que están ahí en las distintas categorías, de la 14 hasta la 19. 14, ¿y cómo sé con tu tiempo? y la verdad que me organizo, Arturo, no hay nada que hacer. Hay días que ya fijé que voy a estar en Villeta y estoy ahí 2 días. ¿Qué después tenemos los días de partido. Sí, ¿qué sugerencia le da? Perdón por la interrupción, porque te dije qué haces con tu tiempo, por eso te hablé de equipo. ¿Cómo ven al psicólogo? ¿Cómo ven al psicólogo? ¿Cómo te van a ver a vos? Mira, Arturo, es muy interesante. Esto está cambiando. Hoy hay otra visión del psicólogo, pero se cree todavía cuando se piensa en el psicólogo de ese personaje con de diván, con una pipa ahí, como que es una persona que está para resolver los problemas y eso forma parte de una visión antigua de la psicología. La psicología moderna y sobre todo la del deporte, y vos vas a poder seguir esta idea en este sentido. Antes, el deportista que era talentoso era suficiente. Después los equipos evolucionaron y había que tener estado físico. Y hoy el estado físico y la técnica más o menos es pareja en todos los equipos. Gana aquel que puede tener la capacidad de soportar 90 o 120 o 180 minutos
de concentración y esfuerzo, y eso corresponde ya al campo de la mente. Entonces, la psicología deportiva es preparar al individuo para vivir intensidad, gran concentración y despliegue físico de la mejor condición en un tiempo corto. Bueno, vos hablas de 14 a 19, ya están las formativas, están los chicos, pero mirá que tu campo puede extenderse más allá, ¿eh? Hoy no quiero citar esto que está pasando en Olimpia, jugadores que se exhiben, que está en otros equipos. Hay un montón de cosas en este tema, Luis Fernando, y vos sabés muy bien. Y yo creo que lo tuyo no va a quedarse solamente ahí, porque esto es la psicología, del apoyo, de escucharle, del desahogo. Es muy interesante en la medida en que comprenda el porqué de tu presencia. O si no, es difícil. El tema no es, te repito, muy complejo que se te diga lo que siente. Muy difícil. Es todo un arte realmente. El mundo del fútbol está evolucionando, por eso el principio es encargarnos del mejor rendimiento dentro del campo, pero como bien decís, eso tiene sus consecuencias. La mamá enferma, el papá ausente, vive lejos, hay una serie de consecuencias que hay que tocar en la vida de la persona para poder finalmente también tener un buen rendimiento dentro del campo, y todo eso hay que atender, es así. Es un mundo, cada jugador es un mundo, imagínate. Hay que hablar con los padres. Hoy hay un capítulo nuevo dentro del manejo de la psicología también, que son los representantes, ¿verdad? Porque a veces el niño no está ya en manos de su familia, lastimosamente, sino en manos de un representante al que hay que hablarle y al que hay que orientarle para que haga lo mejor con su atleta, porque hay veces que las acciones que vienen desde ahí no son las mejores, las recomendaciones no son las mejores. Como el incomprendido. Totalmente. El incomprendido, no me quiere, no me pone, no le pone a este, no me pone a mí. ¿Cuántos padres están escuchando la radio? Vos estás hablando de Olimpia, 300, jugar en Olimpia, estar en Olimpia, en los equipos de mayor convocatoria en el país, o tu trabajo va a ser arduo, conociéndote como un muy buen tipo, excelente persona, porque nos conocemos, no te estoy elogiando por elogiar, pero esto va a significar muchísimo en la propia aceptación que tengan que tener tus palabras, sea para el chico, sea para los encargados, los padres, para mí, los representantes. Y bueno, lo mejor, Luis Fernando, y ya estás metido, ya fuiste presentado oficialmente. Sí, así mismo, Arturo, muchas gracias por tu concepto, y decirte una cosa que fue lo que me llevó a trabajar hoy en Olimpia, porque en otras ocasiones también tuve ofertas, pero en este caso, la convicción de Luis Alberto El Beto Monzón y de Fernando Cal, que son los coordinadores, la convicción que ellos tienen de la necesidad de todo el cuerpo de entrenadores con quien tuve una conversación previa, todos están mentalizados de la necesidad y de la urgencia de un trabajo como este. Y eso fue lo que a mí me dio la garantía de que íbamos a poder hacer un buen trabajo. ¿Ya estuviste en Guaraní antes, Luis Fernando? ¿En Guaraní estuviste? Estuve en Guaraní, estuve en Cerro, estuve en Sol de América, tuve esa oportunidad de trabajar, hicimos muy buen trabajo. Alguna vez podemos compartir todo lo que significan las formativas, porque creo que los dirigentes están perdiendo una gran oportunidad al no trabajar las formativas en sus clubes. ¿Cómo resumís la cancha? La cancha es la cancha de fútbol. ¿Qué es para que pisa la cancha, para el que va, para el jugador? ¿Qué es la cancha? La cancha. ¿Cómo vos describirías como psicólogo un campo de juego? Y el campo de juego es la vida, Arturo. Ahí hay todo, hay reglas, hay emociones, hay alegría, hay tristeza, hay frustración, hay que cumplir, hay un compañero, hay un equipo. Vos fíjate, es la vida representada. El fútbol, por eso que es tan lindo y nos apasiona tanto, porque es la representación de la vida, lo que pasa ahí en el campo. Y cuando vos querés saber cómo es alguien, hacerle jugar al fútbol, y lo vas a tener enseguida en la radiografía de cómo es como persona, porque jugamos como somos. Por eso que como laboratorio para nosotros los psicólogos es extraordinario el fútbol, y podemos tener una oportunidad de educar, pero extraordinariamente a través de esa herramienta, porque es la propia vida. Y para el futbolista es todo, es la oportunidad de realizarse, es la oportunidad de desarrollarse. Para muchos va a ser la oportunidad de educarse. Imagínate, es un canal educativo muy amplio, muy grande, y es una responsabilidad que tenemos la gente que estamos en el fútbol, ¿verdad? De utilizar ese vehículo para generar
mejor formación en los jóvenes. ¿Qué más posibilidades que el fútbol, verdad? La última, Luis Fernando Ramírez, que se incorpora como psicólogo de 14 a 19 años en Olimpia con tu equipo, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Va a ser grupal? ¿Va a ser individual? ¿Vas a usar la palabra déjame a mí que yo hablo con él? ¿Cuántas veces vas a decir déjame a mí, yo hablo con él? Todas las que sean necesarias. Es así, no hay vuelta que dar. Hay veces que tenemos un gran equipo con distintos perfiles, pero eso es muy importante. Hay veces que uno le llega más que otro a cierta categoría porque le habla más al chico, otro más al adolescente, y todo eso tenemos que ver. Y yo creo que el equipo va a estar preparado, pero hay situaciones que vamos a tener que resolver personalmente, como cuando sobre todo tengamos que hablar con los padres, con los entrenadores y con los chicos que son ya están en la categoría más difícil, porque el que toca la primera, Arturo, y después vuelve a su categoría, hay que hacer un trabajo muy especial ahí, para y tiene que estar muy preparado para ello, subir y bajar. Sí, o el que va a una selección y vuelve al club, es una cosa muy difícil, muy especial, que hay que tener un trato y un trabajo muy fuerte también con eso. Bueno, ¿y el jugador de fútbol qué es? El jugador de fútbol es un artista, Arturo, por eso hoy es tan complejo y complicado. Es como si vos te vas a un teatro, de hecho en Europa se ve mucho más que acá, es como ir a un teatro y ver una obra de arte, el fútbol es una obra de arte, uno ve magia, uno ve talento, uno tiene pasión, o sea, es un gran teatro el fútbol y es un artista, por eso que hay veces que al futbolista le come el personaje, y eso también forma parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? O le dan todo creyendo que por ahí está una compensación. Te vas a meter, eso es un campo dirigencial, dale esto, mejorarle esto, premiarle con esto, darle con esto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Es dirigencial o no te metes en esa? No, nosotros tratamos de tener como una estructura clara para todos, es trabajar sobre la cultura, trabajar sobre algo que pueda permanecer y quedar, porque hay una mística en el club, y eso es lo que hay que instalar. Después el dirigente ya va a ver cómo también se va acoplando a eso, y después cada uno tiene su modo y su manera de dirigir también, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ir hablando y vamos a ir viendo cómo ponemos los incentivos adecuados en los lugares adecuados, ¿verdad? Lo último, para los padres que están escuchando, porque todos pueden tener un equipo de psicólogos, está escuchando Sergio Lauserker, que es psicólogo en Ciudad del Este, y aprovecho un segundo, Luis Fernando, hoy está de cumpleaños el hermano de Sergio, Julio Lauserker, que está de cumpleaños. A Julio, muchas felicidades, nos sigue en Ciudad del Este, y a Sergio el hermano, y a toda la familia un saludo muy especial, cumpleaños de Julio en Ciudad del Este, el hermano de Sergio. A lo anterior, mirá que se entra en un campo que se puede tener como modelo el tuyo, a lo mejor clubes que tienen psicólogos, yo no estoy diciendo que no, pero es un trabajo arduo, tiene que ser comprensivo de partes, porque vos podés hablar y querés que están escuchando y no te están atendiendo, por ejemplo. Tiene que ser comprensivo de partes, y por eso yo dije que lo que me convenció de este proyecto de Olimpia es que los propios entrenadores y los coordinadores están absolutamente convencidos, y ellos son los que están convencidos y animando que esto pase. Por lo tanto, hay muchas condiciones de hacer un buen trabajo. De no ser así, y es todo mucho más difícil, y a veces se torna imposible, ¿verdad? Así que venimos a colaborar y a agregar una pieza de ser rompecabezas de las formativas del Club Olimpia. Y lo último, soñar. Sueña el jugador, el chico, sueña la familia, todos sueñan con verle un crack. Ese es el objetivo al final. Sí, así mismo, pero el sueño está muy bueno, porque el sueño es la inspiración. Pero si no hay trabajo, el sueño no se da. Porque a veces queremos soñar, pero no queremos trabajar, no queremos hacer el esfuerzo que hay que hacer para poder lograr el sueño. Entonces, a mí me gusta mucho soñar, porque el sueño te inspira y te lleva. Pero también tenemos que saber qué tenemos que hacer cotidianamente para que el sueño se dé, porque magia no hay en el fútbol, hay trabajo. Bueno, un saludo, Luis Fernando, gracias por todo este tiempo, lo mejor para vos. Repito, como persona excelente, profesional, y estamos hablando de un tipo que se ganó un lugar como vos. Muchísimas gracias, Luis Fernando Ramírez, éxitos en tu gestión en Olimpia.
Muchas gracias Arturo, y realmente estoy muy contento de que podamos inaugurar un modelo de trabajo integral y de desarrollo humano en el fútbol, en el deporte, pero en particular en este caso en el fútbol. Un gran abrazo a todos. Igualmente, Luis Fernando Ramírez, psicólogo. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria. Contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Sevilla Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Trabajar en el campo de juego futbolista se siente en su zona de confort. Vos sabés esto, Denis Caniza, mucho y te callaina. Así es. No, bien, O bien. vos querías hacer alguna pregunta y yo no te dejé. No, excelente lo que está diciendo. Porque el juego sabe muy bien esto. ¿Cuántos padres están escuchando la radio? Le ven a su chico y se vos tenés que ser como ese. Mira la televisión, y no, de acá o de afuera, y el chico está... la nota me amerita más tiempo. Sí. Pero ¿cuántos chicos están ahí que vos le decís, vos tenés que ser como ese? Mira cómo juega, mira cómo el modelo, muévete así, juega así. Si el chico es mejor ni duerme. Sí, necesita ayuda psicológica porque los entrenadores mismos ya pierden tiempo en buscar el equipo y se olvidan de la parte humana de los chicos. En ese caso es muy importante esto. ¿Y los padres? Profesionales. ¿Y los padres? ¿Por qué fallaste? ¿Qué más te pasa a vos? ¿Por qué no te querés ir? Y comienza todo un tema. Aparte los padres trabajan todo el día, entonces no tienen el chico con quien hablar, entonces es muy importante los psicólogos. Sí, hay casos de jugadores que a veces se sienten mal, uno no sabe, se acerca el propio entrenador, el psicólogo, y después le termina diciendo que resulta que 2-3 días que no está almorzando en su casa o no está comiendo, y muchas veces el entrenador es el propio psicólogo, y en este caso ya hay un cuerpo psicólogo, educadora trabajando. Dice que yo miro mucho el retrovisor. Por el tema de mis años. El que llegó lejos, Roque Santa Cruz, jugaba en primera y Cubilla el otro partido andate a reserva. ¿Cómo le van a mandar a reserva? Es lo mismo que hoy en Ciso, Julio, le pongan en primera y al segundo partido ponen andate a reserva. Quizás los tiempos cambiaron. Y otra cosa, ya una vez 17. Pero cuando tenía Roque 17 años, Julio y Cubilla... Te enviado. Te enviaron a bajada categoría, que vuelva a su realidad y después que suba otra vez. Ahí le tenía. ¿Y acá cuántos jugadores se malogran? ¿O no? Estoy diciendo cosas fuera del lugar. Sí, ¿cuántos que pintan para acá? Es que se malogran después. Le dan una responsabilidad en la cual no puede absorber esa responsabilidad todo el caso. ¿Cómo se llama el de Guaraní tan bueno? Matías Segovia. Todos los puestos en Segovia. Todo mirándole a Segovia. Ahora se va a entrar a la cancha de Segovia y todo en Segovia. Ayer Roberto Torres hizo una disertación a la noche larga. No sé si habló del tema del offside. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenas tardes, Arturo. Un saludo especial para vos, para tus compañeros, para la audiencia. ¿Ya viste la jugada de los offside anulados? Sí, ya había anoche, Arturo, y estoy viendo otra vez hoy en mi grabación que nosotros tenemos internamente. Y me parece a mí que, sinceramente, cobraron como quisieron, de acuerdo a lo que ellos querían. Para mí fue gol muy válido, lícito, pero que ellos anularon. El que este es el que tiene él. Sí. Vos tenés el mismo que yo tengo, Roberto. El que tenía que ser el 1-1 primero. Sí, ese vos tenés, ¿verdad? Sí. Vos tenemos la misma. Y el que pone el pie sobre la raya, ¿quién es? Y es Pablo Palacios. Y el que está acá, y el que es la referencia es Viera, la referencia del último hombre. Pero, a ver, tratando de explicar a la gente, pasa que la raya roja
se marca en un lugar donde ya no hay parte del cuerpo del jugador de resistencia, porque el pie no llega hasta ahí. Era un espacio vacío. Sí, hay un espacio vacío, a no ser que calce 70 Pablo Palacios. Espera, su no pie vaya a y ser pero así. ahí está, hay un vacío. ¿Entendés, ahí. Roberto, cómo es Vito Villalba? Estos pendejos pues son nacidos, Roberto, casi 70. ¿Me está entendiendo, Roberto? Sí, entiendo Acá lo perfectamente. estamos analizando con Roberto Torres esta. Y vos te hiciste asesorar bien, ¿cómo fue el tema? ¿Vos crees que se cometió una injusticia, Roberto? Y a mí me parece, Arturo, hablando honestamente y rápidamente, si esto le pasaba a un Cerro Porteño, le pasaba a un Libertad, le pasaba a un Olimpia, yo creo que al abrirse hoy la APF ya tenía una nota que estos árbitros jamás tienen que cobrar más su partido. Así de sencillo nomás, Arturo. Fuerte lo tuyo, Roberto, muy fuerte, ¿eh? Y decimos una cosa, si le pasaba a un Libertad que invierte millones de dólares para tener todo lo que tiene, ¿vos crees que no iban a protestar? Pero uno limpia. Pero acordate a Olimpia, el gol de Recalde la anulan. Ahora, esta que hubo una mal falta en la media cancha. 2 de octubre. Pero yo estoy diciendo que la nota va, después los demás hagan lo que tengan que hacer, pero los clubes tienen que hacer su trabajo de también hacerse sentido, ¿verdad? Pero como nosotros somos Resistencia y a lo mejor somos un equipo considerado que está subiendo recién y todo eso, esas cuestiones, ¿verdad? Pero yo digo que conociéndole a un Cerro Porteño, a un Libertad, no estoy ahí en Olimpia, no conozco, pero yo creo que al abrirse hoy, o por lo menos hoy tienen la posibilidad de hacer una nota y por mail, por correo electrónico enviar sus ideas, sus pensamientos, ¿verdad? Puedo decir esto porque estuviste en Cerro Libertad, ¿conoces? Y yo creo que nadie puede aceptar que por lo menos tener que salir a protestar, ¿verdad? Por lo menos tener que salir a hacerte sentir para que en otro momento esta gente, por ejemplo, yo te digo una cosa, Arturo, nosotros los entrenadores, ayer le pasó a un entrenador de Mallorquín, empatan un partido y lo echan, ¿verdad? Y los árbitros, ¿qué pasa con los árbitros? Siguen tan campantes hasta que se retiren del fútbol. Uno era así, Roberto. ¿Qué cambió en vos? Uno era así. Nada, Arturo. Trato nada más de pero yo, porque no conoces, no te digo. Entraste fuerte, te desahogás, transmitir tus sentimientos, considerar que es injusticia, que los grandes van a seguir mandando. ¿Vos estás cambiando, Roberto, ahora? ¿O es consecuencia de esta excelente que tiene Resistencia, que pudo haber sido una gran victoria ante Libertad? No, nada no cambió, Arturo. Yo sigo siendo una persona que respeta mucho, trato de ser siempre humilde en ese sentido, pero yo simplemente trato de no opinar por opinar. Estoy opinando lo que el 99,9% de los periodistas dicen que fue un gol legítimo y bueno, nada más. ¿O vos no viste así, Arturo? Yo no estuve, veo esta jugada. ¿O decide el comité como vos? ¿Perdón? ¿O decide el comité como vos? Sí. No, espera un ratito. Esto es Roberto. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité, Roberto, va a opinar. El comité. Yo tengo la jugada acá y esto de la línea pues te confunde, Roberto. Te marea. Sí. No sé si me entendés. Yo te lo dije con mucho respeto. Te hiciste asesorar, consultarte bien, viste. De tal manera que alguien te diga, pero un ratito, Roberto. Y esto, y vos digas, ¿cómo? A eso voy. Tenemos la misma imagen, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, pues ya está, es posición tuya asumida, perjudicado Resistencia, y va a enviar una nota a Resistencia. No, en eso yo no me meto, yo simplemente opino como entrenador, ¿verdad? Opino de lo que veo en el fútbol. No es la primera vez que pasa, por ejemplo, que un club sale perjudicado y los dirigentes, yo creo que la última vez, yo creo que lo más cercano fue Olimpia cuando fue perjudicado, considerado que fue perjudicado la vez pasada, ¿verdad? Ellos también creo que protestaron muchísimo. Yo creo que le va pasando, es por turno, esto le va pasando no sé si es por falta de capacidad, no sé, pero siempre viene pasando y yo creo que un día
tuve una charla con Víctor, le dije, un domingo me llamó y le dije que cualquier cosa que esté pasando te iba a estar avisando. Le dije, no sé, ahora mismo no quiero hablar sobre ese punto, pero se acordará él de lo que yo le hablé en un momento. Sí, esa vez me acuerdo, hablamos un domingo después de perder ante Cerro, que se había reclamado bastante el tema del arbitraje, Roberto, porque vos sentías que a los equipos grandes se le cobra de otra manera, y ahora que estás del lado de Resistencia, notás esa diferencia en el arbitraje, y ayer como que pasó lo mismo según tu criterio, ¿verdad? Totalmente. No, estoy hablando, Roberto, perdón, sí, Julio. Sí, Roberto, me decías totalmente, ¿verdad? Así empezabas. Sí, pero a mí no me cambia el análisis real que yo tengo que hacer como entrenador para que nosotros podamos seguir creciendo y mejorando. Lógicamente nosotros no podemos cometer errores, nos toca la posibilidad de marcar goles y no lo hacemos porque enfrente también hay un arquero, pero me pareció más error nuestro al rematar que el propio mérito del arquero, pero nosotros también estaba por terminar el compromiso y nosotros tenemos que saber ganar los partidos, así el estilo básquetbol donde los segundos valen muchísimo y tenemos que saber utilizar a favor y tenemos que saber ser inteligente y vivo, entender que cada jugada se resuelve en 3-4 segundos donde te pueden marcar un gol por cometer un error y nosotros cometimos error, entonces en ese aspecto tenemos que seguir trabajando, no podemos ir a un mismo balón 3-4 jugadores y dejar al que te va a definir solo, o sea, un montón de cosas que tenemos que seguir creciendo si nosotros queremos seguir peleando ahí arriba, si queremos salvarnos y quedarnos ahí en primera y si queremos clasificar a una Copa Internacional nosotros tenemos que mejorar y mucho en esos temas no se discute nada, somos un equipo que tenemos que seguir mejorando y mucho todavía. Bueno, Roberto, vamos a hablar con Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Vos estás hablando en la parte futbolística, lo que considerás una injusticia, y vamos a entrar en el campo de dirigencia. Lo tuyo es muy bueno, Roberto, la verdad, muy buena que tiene Resistencia. Congratulaciones y un saludo al aire, Roberto. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Arturo. Gracias. Roberto Torres, el técnico de Resistencia, quejándose del arbitraje. Y Roberto Garcete, ¿qué dice? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenos días a vos, tu compañera y la audiencia. Estamos hablando con Roberto Torres, tu técnico. Hablábamos de la jugada, de lo algo anulado, los grandes favorecidos. ¿Qué opinas vos? Y como siempre pasa, Arturo, que parece que los árbitros, para no decir otra cosa, se quieren congraciar con los grandes y perjudicando a los más chicos o con menos posibilidades, ya que en todo momento en las jugadas donde hay un poco de fuerza siempre va al lado del más grande, todo tarjeta amarilla, cualquier cosa buscan estos árbitros alguna vez para favorecer y ponerse bien o querer ponerse bien con la gente más posibilitada. ¿Y cómo tomás vos esto? ¿Así? ¿En esta opinión lo anota? ¿Se enoja limpia presenta? Te cansa porque no solamente en esta división, pero ahora es más pronunciado. En las otras divisiones también alguna vez fuimos muy perseguidos, ¿verdad?, por el arbitraje. Y ahora otra vez, con todo el sacrificio que hacemos, ayer nos han privado de un gran triunfo que pudimos haber tenido, anulándonos el gol que creo que fue legítimo. He visto las grabaciones y ellos hacen la línea después cuando está llegando la pelota. Cuando parte el balón, ahí se tiene que ver si está en posición adelantada o no, y creo que fuimos perjudicados y no íbamos a salvarnos, Arturo, de esta situación, porque el VAR no anuló este gol, y si es que no había VAR, igual el segundo gol iba a ser invalidado porque Saldívar ya había anulado nuestro gol a pedido del VAR. Solamente hemos concretado el segundo gol. De todas maneras íbamos a salir empatados, íbamos a perder este partido. ¿Qué va a hacer? Y que es playarse en el desierto,
de meterse con los árbitros. Porque tengo amigos árbitros que alguna vez me dicen que Jaime de no mitad, ella es playa, ella es más ciudad, y alguna vez parece mejor callarse y ver más adelante qué se puede hacer, tratar de ver qué salida tomar con esto del VAR, porque encima que es un gasto enorme para los clubes, algunas veces no es la solución. Entonces dejá como está, pero públicamente la disconformidad. Y públicamente, como todos vieron, no soy el único que se está quejando en las redes. Vemos lo que están diciendo la gente y los memes que están haciendo, y creo que gran parte del periodismo también se dieron cuenta de que fue injusto la actuación del árbitro, y más con la anulación del primer gol. ¿Cómo estás viendo el panorama de Resistencia? ¿Estaba en tu presupuesto pensar que esta ocupación de tal iba a tener hoy? Y si Gustavito ahí tiene algunas grabaciones de nuestras conversaciones permanentes que tenemos, Arturo, creo que no es ninguna sorpresa. Yo te dije que mi equipo estaba para grandes cosas, que no era una lotería, que íbamos a dar pelea a todo y que íbamos a estar peleando ahí por el medio, un poquito más arriba, y que no estábamos pensando en la permanencia, sino que tratar de hacer una Resistencia internacional con copas internacionales. Sí, dice Gustavito que efectivamente, me dice Gustavito que estaba ahí buscando trabajo de edición, hoy le había manifestado la confianza. Víctor Villar. Presidente, solamente para aclarar, ¿hubo algún inconveniente al final, a la salida de los hinchas, cuando se cruzaban al salir de preferencia los de Resistencia, los de Libertad? No sé si estuvo cerca, si sabe qué pasó exactamente, porque hubo empujones, alguna discusión allí al salir. Sí, hubo unos empujones con el público de Libertad, ya que siempre nos llaman por nuestro apellido, porque nosotros tenemos el apellido de muerto de hambre, o de chacariteño, o de delincuente. Es el apellido que tiene el chacariteño, entonces que siempre van a encontrar una respuesta de parte del público de Resistencia que va a pelear y que va a enfrentar cualquier cosa. Y fue así. Durante todo el partido fuimos hostigados por la gente de Libertad, y al final del partido se encontraban por el pasillo y hubo algunos empujones, pero creo que no pasó a mayores. Pero tu hijo se peleó con hincha de Libertad, Roberto, ayer. No, él estaba conmigo. Estábamos mirando y también ordenándole a algunos amigos que se dejen de las peleas. Pero no pasó a mayores, fueron unos empujones. Además que en el tema de pelearse es difícil que gente de Libertad quiera pelearse con gente de Resistencia, no le va a dar. ¿Cómo? Que no le va a dar pelearse con la gente de Resistencia. Son gente que come caviar y que la gente de Resistencia come puchero, no van a poder aguantar nunca, Arturo. ¿Qué decir? ¿Ellos son caviar y ustedes son mortadela, lo que está diciendo? Así mismo, Arturo, así mismo. Y bueno, no van a querer tener cicatrices, no se van a querer golpear, entonces mucha habladuría y pocas acciones de parte de la hinchada de Libertad. Si estaban 200, nosotros estábamos 20, 30 nomás. Y bueno, se fue por otro lado esta conversación porque derivó en algo que bueno, que terminó una trifulca ahí, aunque vos dijiste que fueron empujones, pero está diciendo, los hinchas liberteños son la hinchada Libertad, caviar y Resistencia, mortadela. Así está diciendo. Y así quieren tratar, Arturo, y nosotros vamos a tratar de defendernos todas las veces que se pueda, en los estamentos que se pueda, vamos a defendernos. No vamos a dejar que van a tener que aguantarnos, que ganamos el derecho de estar en esa posición, aunque ellos digan lo contrario, y que posiblemente nos van a aguantar otro año también, y posiblemente muchos años más. Este mensaje que está diciendo. Vamos a hacer la piedra en el zapato de muchos equipos. Bueno, seguiremos hablando. ¿Quisiera agregar algo más, Roberto Garceto, o no? Y solamente felicitar a mis jugadores,
felicitar al cuerpo técnico, el gran trabajo que están haciendo, que el apoyo nuestro está siempre al 100%, que estamos permanentemente con ellos y están demostrando que está para grandes cosas. Muy triste estaban los jugadores. Ayer me fui a felicitarlo en el vestuario y estaba muy triste por la actuación no solamente de los árbitros de cancha, sino también del VAR, que inventaron una línea como para anularnos el legítimo gol que hemos cometido. Chao, Roberto, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Adiós, Roberto Gacete, vicepresidente de Resistencia. Puchero es mortadela, ¿verdad? Sí. Y no nos van a aguantar, hijo. Porque no, Pancho, en un momento, cuando llegue Pancho, él fue testigo. Porque en un momento de la transmisión, vio ahí el boxeo en vivo. A mí me contó un aficionado que fue a mirar y que identificó ayer un directivo de... ¿Cómo es? Volaron puñetazos ida y vuelta. Y decían, nos van a aguantar, así que por lo menos que llevan 200, nosotros 20... A base a Puchero. Pero si es offside, bien tomado el punto más cercano de la línea de meta, penúltimo defensor. Milímetro, pero bien offside. Federico Ríos, sí, pero es offside. Pero sí es offside. Ferro Parecía, con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Impaco. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empieza a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online, ingresa, registrate, empieza a jugar y gana. En la Caja Mutual puedes ponerte al día desde la cuota número 6 hasta la cuota número 180 y más. No pierdas la oportunidad de estar al día con todos tus meses que ya ahorraste. Llámanos al 218-4000, contáctanos en redes sociales como Caja Mutual. Bueno, tenemos la entrevista al nuevo técnico general Caballero. Así mismo. Pero lo de Olimpia vamos a ir ahora. ¿Cómo se llama Ayrton? Carlos Aitor García. Carlos Aitor, sí. ¿Y qué tal él? Es un especialista en las formativas, todo lo que es formativa, visión. Que estuvo en River, Estuvo en River, asistente, no se puede hablar con el Juguero, asistente de Fernando Juguero mucho tiempo. Antes de llegar a Paraguay, él tuvo un muy buen paso en Jamaica. Allí veía los reportes en la selección de Jamaica. Que hablaba muy bien de él, que hizo un trabajo tipo de proceso que le dio una visión distinta a los futbolistas jamaiquinos en ese tiempo donde trabajó. Pero este no es el caso. Oyente del programa, pues lo suelo seguir y nos sigue en Twitter, nos suele escuchar bastante, Aitor. Después vino como asistente técnico de Juguero, su primera experiencia Olimpia. ¿Sabe lo que dice de él? Que vio Gerardo acá, que le envió Cardona. Cardona te envió, ¿verdad? A Gerardo. La Miguel Cardona fue. Ayrton, el equipo de fútbol trabajando directamente con Julio César Cáceres, va a ser su ayudante, va a tener Paco y Ayrton. Porque si dice va a trabajar directamente con Julio Cáceres primera. Directamente. Sí. Y ahí no está Paco, Denis Sí, ¿Y entre cuántos van a estar ahora? Y entre 3. El principal va a trabajar directamente con Julio Cáceres en el selectivo. En el selectivo y como enlace de formativas. Una especie de coordinación de inferiores. Coordinación de formativas y va a observar, es como el ojeador, si ve un chico de sub-15, sub-16, sub-17 que esté bien, va a llamar. ¿Y quién se recuerda? ¿Quién subió con Ayrton en Guaraní? No, en Guaraní en realidad él estaba como asistente técnico. Era asistente de Juguero. Asistente de Juguero. En Guaraní quiso hacer ese mismo trabajo, pero duró poco. Después él se fue a España de vuelta. Bueno, vamos con lo que decía en instante el técnico esta mañana en Urbana. Taylor, ¿cómo es el apellido? Luciano Taylor. Jugó mucho tiempo afuera. Está en Bangladesh. No, pero en todos lados jugó. Últimamente logró un ascenso en el fútbol argentino en la tercera categoría con Maipú. Sí, larga trayectoria. Y fíjate en esto. Ahí te envía Jorge, vos que sos presidente del círculo, fíjate en vos. Sí, señor. Algo de que me envió Sergio Lauser del nuevo técnico. Luciano Taylor, sí. Maipú, la categoría B. Sí. Y perdió y se quedó ahí.
pero dice que tiene anécdotas. Ahí había trabajado con el preparador físico Lepe. Sí, eso le consultamos. Y él Es él el que recomienda. Sí, pero ya antes, acá en la charla de hoy, esta mañana, vos escuchaste. Sí, señor. Claro, Denis escuchó. Vos no escuchaste. Yo no. No, vos tampoco. No, pero agradezco al informante, que fue el Lepe el que le recomendó al presidente. Pero lo que dice el niño es que antes de ahora ya habían hablado con Claro, Taylor. claro. Sí, sí, sí. No es que este se da ahora por recomendación del preparador físico. Ya antes le habían hablado con Luciano Taylor para que venga a General Caballero. Eso dice en la charla. Acá está Luciano Taylor, nuevo técnico de General Caballero. Las sensaciones que te da Luciano dirigiendo ahora en el fútbol paraguayo. No, la verdad vengo con mucha ilusión de llegar a esta institución que la verdad, bueno, me estoy conociendo ahora la realidad. Es un club nuevo, un club que ha crecido muchísimo deportivamente, que viene dando pasos firmes y que de repente, bueno, ha crecido desde lo deportivo de manera muy abrupta y bueno, ahora enfrentando los dos torneos, como decía usted, tanto la Sudamericana como la Liga, bueno, uno viene con mucha ilusión, con muchas ganas. Me encontré con un grupo de dirigentes muy predispuesto, con gente humilde, con gente muy trabajadora, que tiene mucho sentido de pertenencia, entonces eso es muy gratificante y uno se siente cómodo rodeado de gente así. Últimamente en el Maipú del fútbol argentino. Mi último club fue Deportivo Maipú, en la Primera Nacional. Luciano, ¿qué características vas a tratar en tan poco tiempo ahora? Es difícil, está el promedio, Gustavo Bobadilla sujeto a resultados, el técnico saliente, y lo tuyo y la experiencia que te dio en estos años como entrenador, fuera de lo que uno puede aprender como jugador de fútbol, Luciano. Sí, bueno, sabemos que se nos vienen semanas donde hay mucha competencia, donde los periodos entre un partido y otro son muy cercanos, muy cortos. Cada 3 días, el equipo va a estar compitiendo. Entonces, la verdad que va a ser difícil poder entrenar en una situación normal de una semana de competencia cuando se compite de domingo a domingo. Entonces, acá hay que ser muy selectivo a la hora de planificar, de que los ejercicios, las tareas estén muy relacionadas con la manera de que uno pretende de jugar, teniendo en cuenta también el factor fisiológico de recuperación entre un partido y otro. Entonces va a estar muy condicionado a ese aspecto, pero bueno, tendremos que aprovechar el tiempo y que todos los días los jugadores puedan adquirir conceptos y que después lo más importante lo puedan transferir en el día de la competencia y que esos conceptos nos permitan ser eficaces, porque bueno, en el fútbol profesional hay que ganar. Entonces bueno, sabemos de la situación del promedio. Lo que vamos a buscar es que el equipo rápidamente pueda encontrar una identidad, que el equipo tenga claro lo que tiene que hacer en cada momento del juego y que bueno, a partir de esa identidad se sienta cómodo, que el equipo tenga claro lo que tiene que hacer y que genere confianza en las situaciones que le toque vivenciar durante el partido, que muchas veces son muy cambiantes. Y bueno, también va a ser cambiante los escenarios, porque no va a tocar saltar de un partido de liga a un partido internacional, a veces en otro país, a veces acá. Y bueno, creo que nos van a poner a prueba y bueno, eso es lo que uno le genera mucha ilusión, un desafío tan importante cada 3 días. Luciano, no sé si pronuncio bien, Lépez, el preparador físico, ¿estuviste con él en Maipú? Sí, trabajé junto con Rodrigo en Maipú. ¿Y él tiene incidencia en tu presencia en general con el General Caballero porque vuelve el preparador físico a General Caballero de Juan León Mallorquín? No, yo hace un tiempo largo hacia atrás ya había tenido conversaciones con el club y bueno, de ahí quedó la relación con el presidente y siempre estuvimos en contacto y bueno, ahora se dio la posibilidad de venir y bueno, coincide justo con que Rodrigo es el preparador físico y bueno, eso para mí es una ventaja porque ya nos conocemos nuestra metodología de trabajo y él tiene la realidad del día a día desde adentro de cómo está el plantel y la situación y de cada jugador. Debo preguntarte, ¿ayer físicamente estuviste observando a General Caballero? No. Llegué a alta hora de la noche.
A altas no horas de estuve la noche. viajando. ¿Y la presentación cuándo será, Luciano? ¿O ya fue? No, la presentación sería hoy a las 12 horas. Al mediodía. Del plantel, qué difícil para vos decir, bueno, esto tengo, quién te va a orientar, quién va a estar con vos, a tu lado, ahí, quién es integrando tu cuerpo técnico, porque la casa tenés que conocer, hablamos del propio plantel. Sí, va a viajar un asistente desde Argentina, Dani Papalardo, que está llegando hoy. Lo que pasa es que tuvimos que hacer todo muy rápido, salir automáticamente. Teníamos la noticia de que nos podíamos incorporar, entonces tuvimos que hacer todo con mucha velocidad, de conseguir los pasajes, y a veces, bueno, se demora un poco la logística, y bueno, uno puede ver video, he tenido la posibilidad de mirar algunos partidos, pero bueno, sabemos que después cuando uno está en el día a día con el jugador es totalmente distinto, y es ahí donde se logra un conocimiento más profundo, más que nada también desde el lado humano, porque por ahí uno puede ver las características a través de un video de colectivas como individuales, pero después creo que la información más importante es la que uno va recogiendo en el día a día, compartiendo los entrenamientos con los jugadores. Habrá que ver qué tipo de funcionamiento le vas a dar a tu equipo, General Caballero. Ahora viene Olimpia, y ese es tu debut. A ver, ¿qué fútbol vamos a ver? Sí, es difícil pretender que en 2 días de entrenamiento el equipo pueda lograr un rendimiento, teniendo en cuenta que hoy vamos a entrenar, pero sería día posterior a la competencia, entonces el jugador no está recuperado, entonces los ejercicios van a estar condicionados desde el lado físico, en cuanto a que no van a tener que ser de alta intensidad, porque por una cuestión lógica de recuperación, nosotros necesitamos que el jugador llegue 100% recuperado al partido con Olimpia, porque bueno, ahí el esfuerzo va a ser muy grande. Estamos con Luciano Taylor, nuevo técnico de General Caballero. El goleador histórico del fútbol paraguayo lo estarás dirigiendo, Santiago Salcedo, Sasa. Sí, bueno, sabemos de su experiencia, han comentado de su calidad humana, y bueno, todos sabemos de su trayectoria por todos los lugares donde le ha tocado pasar. Creo que va a ser un privilegio poder tenerlo en el día a día. Luciano, seguiremos charlando. Gracias por este tiempo y bueno, a ver qué te va a deparar el fútbol paraguayo en tu primera salida de tu país, ¿verdad, Luciano? Como técnico. Sí, como entrenador es la primera vez que salgo. Y bueno, nosotros somos Fútbol a lo Grande, este programa es Urbana, la radio se llama Radio Monumental, para que ir conociéndonos en lo que tiene que ver con esta primera entrevista. Muchísimas gracias, Luciano. No, por favor, el agradecido soy yo por la entrevista. Un saludo a todos. Gracias. Luciano Taylor, nuevo técnico de General Caballero. Fútbol a lo Grande. El fenómeno de la siesta. Dice que fue falta de Barbosa. Sí, falta de Barbosa. Que la misma situación pasó en el 12 de octubre Olimpia. ¿Te recuerdas? O sea, si vamos a medir con ese criterio... Y terminó el gol. Si vamos a seguir por el criterio de lo que fue 12 de octubre de Olimpia, es falta. Si vas a seguir ese criterio. Pero esto es fútbol, es movimiento normal dentro del área. Como central, ¿sabes? Tiene que ser anulado. No, pero entonces todo aparte falta el gol, el del cabeza fue legítimo, le anularon, no sé. Eso sí. ¿Entendés? Porque en el trazado se nota que no hicieron bien el trazado. No, pero vos sí que fue falta de Barbosa. Sí, también fue falta. Pero hubiera dicho Roberto Torres si es que consideraba eso, que vas a aprovechar la oportunidad para mencionar. Claro. Y a decir, no, pero se puede comparar con el tema de 2 de octubre Olimpia también. Esa jugada. Si se compara, fue falta de Barbosa. Fue falta de Barbosa y fue gol el primero. En el gol estoy de acuerdo, pero en la de Barbosa no. Yo coincido. Para mí también era la primera de Palacios, era gol, el trazado fue cualquier cosa. Creo que una hormiga con camiseta de resistencia tenía y allí hacen la línea del trazado. ¿Qué te pasa a vos ahora? Sí, porque no, el pie estaba lejísimo. Hay una línea allí, entonces hay un jugador de una hormiga que tenía remera de resistencia y vio onda celeste y hacen el trazado, porque solo ellos ven con su ojo biónico. Esa raya roja no está encima de él. Y lo de la falta de Salazar. Demasiado evidente era el tema del arbitraje ayer, que demasiado le favoreció a Libertad y ya viene haciendo eso contra Sol de América, ya viene haciendo eso Libertad Sol, ¿se recuerdan?
Y Saldívar también arriesgado, levantar cierto, está el bar que termina salvando, pero él levanta el banderín. Denis Canizza parece dirigente de Resistencia. No, es muy obvio, no, es que... Pero ¿cómo Barbosa no fue falta de...? No fue falta. ¿Y para vos fue falta? Fue falta. No, Y bueno, discutir el partido contra el 12 Olimpia... Y no fue falta ese día, Denis. Ese fue falta, y los árbitros entendieron que fue falta y por eso anuló el gol de Olimpia. También tenía que haber anulado el gol de Libertad también. No se puede más saltar a disputar la pelota. Todas las divididas sí o sí se mueve el brazo. Pero si se cobró en un partido, tiene que cobrarse en este también. Pero estuvo Porque a mal. uno y al otro Lo que no. hicieron en Itagüí estuvo mal. No. O si no se desvirtúa el fútbol como deporte. Se está desvirtuando el fútbol. Deporte sin contacto acá en Paraguay. Se está desvirtuando porque los arbitrajes son muy malos. Disparan para cualquier lado. Todos los equipos son perjudicados. No solamente Olimpia. A vos te dedica el vendedor que es liberteño. Entonces no tenemos que remontar a Guaireña y Libertad. En la falta sobre Melgarejo. Esa era recontra falta de Denis, ¿cierto? Bueno, Tiene razón. La que salta con el brazo pero abierto. Pero diga, a todo el mundo le está perjudicando el árbitro. No. Vos estás diciendo Libertad. Este te está dedicando a vos, Denis. Estos dos últimos partidos. No entiende, Denis se calienta, Denis Canizza. Yo me caliento. Espera un ratito, Denis. Escuchando a Denis. Te estoy escuchando. Te dice a vos. Entonces no tenemos que remontar Guaireña y Libertad en la falta sobre Melgarejo. Claro. Tiene razón. Puede ser, por eso estoy diciendo. Entonces era falta para vos. Está disparando. No pasó nada. No, Él saltó con el brazo abierto. Nada, si en el 12 Olimpia cobraron esa falta, ¿por qué no cobraron ahora? Y pero no es falta. Claro que es falta, le empujó ni gol el defensor, Barbosa en este caso, y justo cabeceó. Encima anularon ese primer gol, realmente no sé dónde pusieron. Ahí estamos de acuerdo. Vos decís que era falta de Barbosa. Falta de Barbosa. ¿Y vos? No, le empujó. Esta vez no. Y eso que Barbosa no es santo de mediación, pero no. Con las dos manos le empujó. Y justo le vino la pelota de cabeceo, le bajó y hizo el gol el otro. El que sí tiene que estar preocupado es Garnero. Y algo en su cabeza, no sé, un subconsciente. Alguien le tiene que estar diciendo: trae centrales. ¿Cómo tiene que decirle? Trae centrales, Garnero, trae centrales. Alguien le tiene que decir en su cabeza: trae centrales, Garnero, trae centrales. Porque con estos centrales no hay ningún lado. ¿De qué te sirve contratar todo lo que contrató? Y su defensa cae a pedazos. Sí. Y no puede sostener Libertad un resultado. Cuando tenía el 1-0 parece que está ganando 10-0. Toquecito aquí, toquecito allá. Antonio Vareiro ahí, 2-3 ¿Cómo le tiene que decir? Trae un central. Algo, su consciente le tiene que decir: trae un central. Algo le tiene que decir ahí arriba, porque o definitivamente ya es sordo, ciego o algo, no quiere ver. Porque Garnero, para lo que tiene, no puede tener esa defensa. Sí, no puede tener esa defensa. Lo que tiene, no puede jugar de esa manera. Pero eso, es diferente, también, no puede jugar también, de esa manera. Pasa por también más sumado que eso. O sea, la el jugar, pero tu defensa hace la agua. gente de Libertad no le entra nada, le sí, pero nunca le entra. O sea, siempre siguen con lo mismo. Yo coincido con Jorge que no. Perdemos tiempo. Se relajó Libertad. Libertad. Tiempo. Y debatiendo de Libertad. ¿Hace cuánto estamos hablando de Libertad? En ese 1-0 se relajó. Sí, se relajó. Libertad tenía para seguir. Podía meter el segundo, Porque el así como tercero, y Resistencia se quedó crece en el segundo tiempo, ese primer tiempo no fue Resistencia siempre. Allí Libertad podía haber aprovechado. Sí. Y después se termina durmiendo en el partido y Resistencia creció y le terminó dando en un momento vuelta al partido hasta que llegó a la paridad. Pero si me voy y me pongo un ratito en la piel de Dragoto y de todos los oyentes, el liberteño tiene que estar preocupado con esta versión de Libertad. El arquero fue la figura de Libertad. ¿Cuánto Silva tapó también Silva? ¿Cuánto tapó? O sea, lo que es defensa y del medio para arriba también, que algunos jugadores no se engolosinen con una situación, hacerlo sencillo y anotar, buscar el gol. ¿Cómo no queremos hablar de Libertad? ¿De qué? Yo del arbitraje puedo hablar, por ejemplo, el arbitraje de Guaraní y Cerro Porteño del torneo pasado. El arbitraje del clásico de la Copa Libertadores, donde Cerro Porteño fue perjudicado. Este de Olimpia 12 de octubre, que para mí bien cobrado, a pesar de que los olimpistas me dan con todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos dijiste? Y que fue falta, o sea, que fue bien anulado. ¿La falta en la media cancha? La media cancha. El de Pollo, sí, el de Pollo con... El de Pollo. Que venía acá. Imagínate, Venía yo fui acá, jugador te estoy olímpico, diciendo, imagínate. Con González. Con González. ¿Por qué Y gritaba estos dos Gustavito? partidos de Ya. Libertad, el de ahora contra Resistencia y el partido contra Sol de América. ¿Se recuerdan el partido contra Sol de América? A partir de ahora el fútbol se va a convertir en handball, entonces Denis. No, ataca un equipo, el otro defiende y no le puede tocar. Ataca a los equipos y defiende. Tenemos que Entonces, ser bien ustedes son hablados. irrespetuosos. Yo pensé vamos a pasar que por era el handball. incapacidad de los árbitros, Ustedes pero son dudo ya a partir de ahora. Ustedes son irrespetuosos No. con Denis que ni se quiere saber Porque de no va a nada. Mira, meter, ya niño, no va a armar Más vale antes- que Denis tenga su opinión. Antes- todo es falta. Mira, decir, tirame. los tobillos tiene que vendarse así. Sí, acá, totalmente. ¿Qué es lo que te pasa, Gustavo? Sí, También no, abandona la no, consola. no, ¿Por qué no, va a abandonar no, la no, consola? ya, Ahí sí saltan así. ¿Qué es lo que te No, pasa? en vez de los ¿Qué es lo que abandona
poner la consola. Vos no tenés que estar Se acá. la vende en los tobillos que le vende así Tiene los brazos. razón, Entonces, Gustavo. ¿qué es lo que tiene razón? Falta de esa jugada vienen goles. De esa jugada vienen goles, señores. ¿Qué movimientos normales? Perdón. Y es un favor, Gustavito. Tú, puesto de Falta de ahí. fair play. Espera, El empujón de Barbosa, por ejemplo. Espera. Señor, la gente Eso que quiera ver a no. Gustavito en su Instagram, si puede transmitir, te parece. Le quiere ver a ¿Sabes? Gustavito debatir. Ponete una gorra. La verdad que ¿Por fui qué? atrevido. No Perdón, tiene- Arturo, pero Te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? Primero tiene que respetarle a Denis Caniza. Sí. Primero. Justo vos decís, Denis, por favor. ¿De qué? Y el- ¿Cómo que yo fui jugador, defensor, por eso. tipo fair play? No, déjate de joder, corre la bola. No, pues. No podemos bañar todo lo malo que hacen los árbitros. Primero. Apenas todo ya hace Te falta. voy a decir una todo cosa. falta. Espera. Primero ponemos que le vean porque según el niño su quieren representante. ver- le quieren ver su fan, Gustavito. Entonces hay una sociedad acá. Gracias, niño, por la Piden ya, manija. Te voy a decir Gracias. una cosa. Gracias, niño, por la manija. Voy a decir, primero vos haces acá y te vas contra Denis Canice, no sos compañero. Perdón, Vos no Arturo. podés saltar de la consola. Atención, Arturo. No, vos no podés ni hacer. Arturo M. Rubín fui en Instagram. atrevido. Arturo M. Rubín. A lo que Arturo M. está- Rubín en ahora Instagram. miren. Arturo Instagram, señor Rubín. Instagram. Pronuncie bien. Instagram, señor Rubín. Pronuncie bien. Señora, estoy pronunciando bien. Primero, te voy a decir una cosa, Denis. Vos, Sí. Gustavito. Ese no es tu puesto, es allá. Si no es lo que yo dije, en vez de que No, en pero- vez de que porque le ahora venden- tiene que ser imagen para que en vez se vea. que le venden el tobillo a los jugadores, que le venden acá así tipo momia, entonces así van a saltar. Peso a güey. Sí. Y ahí no van a cometer una falta, ¿verdad? Estoy de acuerdo con ¿En usted. cuál de las jugadas está diciendo? En ¿El de todas las Olimpia jugadas, y el de Libertad? No, y este de Barbosa. Justo termina en goles, Gustavito. Justo Ese no vio es la fea media cancha, falta, una jugada pero intrascendente. falta ni nunca. Justo termina en goles, Víctor, todo eso. ¿Sabes? ese vio- ¿Entendés? Y hay una pregunta. No, espera, contá. Podés perjudicar a los equipos. Espera. Por eso me extraña de Denis. No, A mí ¿cómo también que me extraña? extraña. Justo él diga que Justo falta. termina en goles, todo lo que de esa jugada que me está comentando, el de Olimpia 12, terminó en goles. Este de Barbosa terminó en gol también. ¿Y a quién perjudicó? Pero Denis, vos te puedes levantar y mostrarle ahorita por qué fue falta para vos. Porque le empujó. Quiere que se levante. No, El de Barbosa. Pero lo saca, el jugador ni se cae. Espera. La puta. No. Así le empuja. Así tiene que Cuando dicen así, están viendo en Instagram. Arturo M. Rubin. Allí Arturo estamos M. transmitiendo Rubin. con imagen. Denis, Y hacen el ejemplo de es Denis. un movimiento que se hace a veces para ganar la posición. ¿Cómo el brazo un chiquitito? el No, otro pero le se empujó con las desacomoda. dos manos, Sí, Víctor. pero se desacomoda, fue ¿Cómo que? débil. El otro Ya, jugador no se ¿cómo puso que ni débil? fuerte, lo movió un Justo chiquitito. termina en gol. Espera. El de Barbosa. Hombro. Que Gustavito forme Y parte el de la de mesa. Pollo dice que ya. también. ya. El de Pollo también. Oye, los fans de Gustavito. Quédate ahí. O si no, todo es falta a partir de ahora. No, lo que yo digo, honestamente, hablo en serio. Tienen que respetar la opinión de Denis, la de Víctor, la de Jorge. Pero te saca, Arturo. No ¿Cómo quiero le va a que te saque. sacar? Sí, porque vos todo el día fútbol, Nosotros tenemos que dice analizar que vos el le tema del sacás, arbitraje te que está empujó. muy malo. Y te ¿sabes? empujó, Biel. Y ahora me empujó. Me Y llevó así a fue, Barbosa ¿Cómo le fue? empujó así al defensor ¿Cómo le empujó? Vos de tenés- Resistencia. Lo saca, lo mueve. Como que, claro, y lo justo le mueve. la pelota le bajó al otro y hizo el Pero gol, empató. Pero y lo mueve todo ¿Entendés? en ese movimiento. Denis, Le ¿cuántos resta 2 delanteros puntos de resistencia. te habrán hecho lo mismo? y No, no te cobró jamás, falta? jamás. Pero Jamás. claro una que pregunta, sí, ¿por no, qué? no. Te No mueven se con practica el mal brazo. fair play entre los jugadores, Denis señores. Caniza, Denis Caniza. Eso es quitar ventaja. Y pero y claro, si todos Ah. quieren ganar, Denis, ¿cómo van a jugar? Una acción similar me hizo Pepe Cardoso en México. Y metió el gol, Santo ¿verdad? Laguna, no. ¿Qué Y le hizo? casi terminó en trompada entre nosotros. ¿Y pero y La qué? gente mirando Siguió dentro la paraguayo. jugada. Pero y ¿Cómo? Pepe quería meter el gol, ¿verdad? Cobró falta la otra. Y no por eso va a Porque ser me empujó y desleal. justo le vino la por- pelota cabeció. Por suerte se fue fuera. Denis, con esto me voy. ¿Dónde? Es mañana por 0 bares. Mira, A mañana por viene una, acá, sí, sí, por sí. favor, es mañana por 0 bares. Y con esto me voy. A Séme ver. sincero. Fue falta para vos el de Pollo, en el medio. El de Pollo y el de Barbosa, los dos. ¿Y por qué me va a hacer falta si opone hoy en día? Y le desacomoda a Nico Gustadito. En el aire. Pero, ¿y cómo crees La que pelota sabe? del 2, el jugador del 2 se iba a rechazar con la cabeza. Le empujó así, Mira, ¡poc! voy a saltar yo contigo y no, salta que más si ya, porque si no te ibas a hacer como... De espalda Nico le empuja a Gustadito. ¿Por qué no pelea No me voy. Gracias. hombre con Disculpame, hombre? Arturo, porque No, fui atrevido. aparte, primero Denis Caniza merece Sí, respeto. total, yo le respeto. No, Quería pero no, escuchar, primero pero te merece saca. respeto. Que no se Uno vaya puede- Gustavito, Gustavito. dice uno. Que no se vaya Gustavito. Gustavito. Sola Ya que, me voy, me voy. que decide eso yo, no el oyente. Claro. ¿De dónde salió Cachaca? Sí, la palabra cachaca. Bueno, ya está, Hasta luego. Aquí en la regla, ya está. Cortanos malita en la maízo porque Instagram, señor Rubín. Pronuncie conmigo. Instagram, señor Rubín. ¿Terminó? Y respeto a Denis Caniza. Y aquel Gustavito vuelve a su lugar de origen. Con esa camisa no puedo opinar, dice Gustavito, un oyente. Gustavito, con esa camisa no puedo opinar. Yo leí los mensajes. ¿Cuál? A Gustavito, con esa camisa no puedo opinar, dice. Bueno, listo, contigo, Luis.
En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacias Catedral todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llamanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Vamos, cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí, con descuentos en toda la línea electrónica hasta el domingo. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados, celulares, parlantes, TVs, impresoras y mucho más. Te esperamos en Boyanes Gira Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hay que respetar la opinión de cada uno. Siempre, Arturo. Siempre, así es. Sí. Y yo no sé por qué te quieren desacreditar cuando vos estás contando por experiencia propia. Exactamente. Él sabe lo que, él de nivel lo que ustedes no ven. A mí lo que me sorprende es que Pues, en la está época... Fernando Villa, un segundo, por favor. Fernando Villa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Con Mateus, contanos, ¿cómo queda su caso de Mateus? Fue con sus abogados, contanos, ya que sos miembro del Tribunal Disciplinario de la NA, doctor, contanos. Sí, el deportista en su momento, a través de como se sabrá, él fue notificado en su momento de un resultado analítico adverso, que es el proceso con el cual se inicia un proceso de gestión de resultados en doping. Fue notificado en su momento y bueno, nos comunicaron a nosotros para tomar intervención en el caso, y como el Código Nacional Antidopaje establece, el atleta debe ser citado para una audiencia de descargo y presentación de su defensa y exposición técnica, ¿verdad? Bueno, que es lo que se realizó en el día de hoy. Como miembro de la ONAD, ¿qué pasa a partir de ahora de esta presencia con los abogados de Mateus Goncalves? ¿En qué sí, en qué no? ¿En qué le favorece, digamos? Bueno, como es un proceso, el dopaje es un proceso sancionatorio, entonces tiene derecho a ejercer su defensa. Y la defensa en este caso la debe ejercer a través de abogados, eventualmente expertos o no en la materia, pero es el derecho a la defensa que él tiene de exponer cuáles son los motivos para eventualmente desvirtuar cuál es la acusación establecida o manifestada por la Organización Nacional Antidopaje. ¿Qué argumentó el jugador o sus abogados en este caso? Contanos, doctor. ¿Qué argumentaron? Me reservo ya eso, Arturo, porque ya va a formar parte a partir de ahora del proceso de liberación en un plazo eventualmente justo y lo más cercano posible, ¿verdad? ¿Demostró inocencia? Bueno, obviamente cuando un deportista es acusado de una infracción antidopaje, obviamente le asiste el primer derecho a establecer que es inocente, ¿verdad? ¿Y qué en este caso, obviamente, a través de su defensa, bueno, expuso cuáles son los motivos para considerar que él no habría cometido la infracción eventualmente. Claro, se escuchó su descargo y defensa, y la acompañaron los abogados Richard Avidao Neto y Juliana Díaz Adesum, ¿verdad? Exactamente. Y el ofrecimiento de un experto, un perito, un científico para demostrar eventualmente la parte científica de la sustancia prohibida del cual fue encontrado en su organismo en su oportunidad. ¿Cómo se llama la sustancia, doctor Villa? Ostarina. Eso está prohibido. Sí, forma parte del listado de prohibiciones del Código Mundial Antidopaje. En primera y segunda prueba. Sí, claro, en este caso sí. Es un derecho que tiene siempre un deportista a que se le dé el derecho a abrir la muestra B, en este caso para confirmar o no, ¿verdad? Cosa que forma parte ya del proceso. ¿Y lo que consumió le permitiría mayor respuesta física? Bueno, eso ya es un poco científico, Arturo, pero sí, lo que sí, ya como forma de evaluación de los miembros de este tribunal disciplinario, integrado por los doctores Raúl Peralta y
el doctor Hugo Martínez, la ostarina se utiliza, pero no es el caso de la atleta específicamente para casos de recuperación post quimioterapia y cosas así. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernando Villa. Gracias por tu tiempo, muy amable. A esperar entonces lo que vendrá después. Gracias. Así mismo. Hasta luego, que tenga buena tarde. Gracias, doctor Fernando Villa. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo. Saludos a la mesa. La astarina se utiliza para la mayor resistencia física. Sustancia prohibida por la WADA desde el 2008. Lo que dice Denis Caniza, que hubo falta de Barbosa. Falta. ¿Es parecido a la jugada de 12 Olimpia, te acuerdas? ¿Qué? Falta. Saca ventaja de lo que ocurre después. ¿Qué pasa? Falta que juguemos muñeca, que juguemos handball, que juguemos... Tenemos que jugar muñeca. Falta. Sí, tenemos que jugar muñeca. Le impide entrar en acción, necesita al Es jugador. un deporte... No, deporte de contacto, tiene que mover. Sí, pero que hay contactos que son lícitos y hay contactos que son ilícitos. Un empujón no es lícito en el fútbol. Para que el brazo no se utiliza en el fútbol. Y si utiliza el brazo para empujar al rival, está cometiendo una falta. Y esperan a que el otro también esté frente, no haya Ahora, si empujarle de los espalda. dos se están tomando es otra cosa. Pero acá ninguno. El otro está empujando para Barbosa saca de claro. circulación. Le mueve Saca. Itanabahicho. Barbosa le saca. ¿Qué? Acá venía. El defensor de Reci en ningún momento está esperando un empujón de Barbosa. Espera. ¿Qué, Gustavito? Espera. ¿Y dónde está el fair play? Espera. Es un juego. Yo veo hombro. ¿Qué va a ser hombro? Espera. Acá quiero aportar un mensaje cierto de lo que me dice una señorita. Hasta en handball se puede usar el brazo. Buen punto. Porque en pero Vamos a hacer handball. Entonces vamos. Porque un tiempo era defender jugadores de handball. Acúsalo con tu mamá, ¿Qué niño. ejemplos estamos dando? ¿Qué ejemplos le estamos dando a la audiencia? Y que el handball ahora Es más, Está permitido, la mano en el fútbol no está permitido, el primero, uso de los brazos no está permitido. Gustavito, vos tenés que respetarle, ya te dije. Yo le respeto, mirá No, que- no sos respetuoso porque salir de la Sí, no consola es un sos caso respetuoso, excepcional. Y Pancho comparte, por ejemplo, lo de Denis. Y no con vos. Arturo es más, claro que uno de mis ídolos de Denis, ¿verdad? Pero me saca. No puede ser el mío Boca. No están los dos así. Juntaditos, amigo. Te voy a mostrar esta el Instagram ahí, a ver si se conecta. Mirá. El de Barbosa te voy a mostrar y también te voy a mostrar el de Pollo. El de Pollo. Antes Yo soy el jugador del 12. Arturo M. Ruin para el Instagram, para los que se están enganchando ahora y quieren observar. Espera. Denis va a hacer una demostración. Silencio, por favor. Niño Jorge, ¿qué decís? Arturo M. Rubin y ahora Denis va a hacer una demostración video con su gorra de Mickey. Arturo M. Vamos a tomar Rubin. bien en serio. No, bien en serio. Vamos a ver. Arturo, Las dos jugadas. Las dos jugadas. Denis Caniza, el Recoman se para. El movimiento de Barbosa. De resistencia. Al de 12. Alexis. Ahí da la pelota. Y vas a saltar, mira. Salto. Y ahí te empuja. Falta. Es falta. Acá en Japón y en la China es falta. Mentira, Pancho. No, ¿Por qué? acá en ¿Cómo Paraguay le- es falta. ¿Cómo le va a tratar de en mentiroso? una liga. ¿Cómo le va a tratar de jamás te va a cobrar esa falta. Es falta. Jamás te van a cobrar esa falta. Reglamentariamente es Jamás te van a falta. cobrar. Acá en Paraguay te cobran. Entonces vos sos El volante de. Yo soy Pollo. Salta. Pero yo como volante, o sea, yo no veo quién está atrás. Jugamina limpio, jugamina. Ahí la vamos a saltar. Ahí la vamos a saltar. Sin brazo. Y ahí, Saltar sin brazo. No de atrás. Pero entonces yo te dejar que vos saques la pelota, lleve. No, Solamente para no tirar el brazo. Ni siquiera los dos se están forcejeando. Escuchá lo que dice Denis. Jugame limpio, dice Denis Caniza. Arturo, retomo. Mirá, y en vez que le venden a los jugadores en el tobillo, que lo venden en los brazos así, tipo momia, a pesar. Así. Y van a tener que jugar así, porque últimamente no hay. Sí, para saltar, para correr, para... Pero aquí lo que no se entiende es, o sea, si es con el criterio de ustedes, ¿por qué en el juego de 12 de octubre sí fue falta y aquí no fue falta? Entonces, ahí hay un error de los árbitros, si es que se va a mantener este criterio. O sea, aquí tiene que Por bajar eso de la ya no línea cobró arbitral a también ya. ¿Es o no es? ¿Qué? No, que él me invitó a sentarme a su ¿Y yo que soy verdurita? Yo no soy el director del programa. ¿Escuchaste lo que me dice Arturo? ¿Qué te digo? Que vos sos el que jugaste fútbol, me dice. Por eso me sorprende más, Denis, que vos pienses eso. Porque vos jugaste 20 años. De cartón son los jugadores ahora, antes era mucho más sangriento, entre comillas, jugar dentro del campo
Y no se cobraba nunca pero eso. estamos Y ahora había sido Víctor, falta. Ay, mira cómo le rozó, mira cómo le movió. pero mira, ahora cambió el fútbol, estamos no en tiempos cambió, de VAR. no tiene por qué cambiar. Estamos en tiempos de VAR. No tiene por qué Tiempos cambiar. modernos. Eso es falta. Y Modernos. anteriormente también era falta. No porque ahora estamos en tiempo. Aclaro nomás que ahora se vuelve mucho más puntilloso nomás el tema. Nunca Pero fue falta eso y ahora es falta porque vemos 50 repeticiones en Vos te- cámara lenta Espera. que el tipo le tocó atrás y le movió. vos te vas para disputar. Vamos a poner un ejemplo. Vos te vas para Cambiar el saltar en reglamento, un entonces, centro. Víctor, el reglamento es bien claro. ¿Por qué hay que cambiar nada? Ningún. es bien Pero claro. hay que cumplir nomás lo que Empujó. dice el reglamento y listo. Espera, Sí, historia, claro. espera, vamos, que entró recién. Espera, espera, le por mueve para favor, impulsar. hoy tengo que transmitir, mira mi garganta. Gustavito puso en Espera un modo, ratito, Denis, espera. modo vuelo. Espera, esta jugada que estamos debatiendo es la jugada de Barbosa. Para el empate de Libertad. Sí. Ponemos así en contexto, vamos Sí. a poner. Para Gustavito, que es Gustavito Sánchez, tenía que estar allá, viene acá. Para poner demonios. Bueno, y vas a volver otra vez a tu lugar, Rodrigo. ¿Por qué me sacó? Bueno, espera, y Denis Camisa Recomar le saca. Te quiero mucho, no. No, espera, pero Denis Canisa dice, demonios. Denis Canisa dice que fue falta. De Barbosa. De Barbosa. Sí, señor. Para vos. Ahí él leí, lo que porque es Full y nosotros no, lo que él dice, no. Yo te respeto mucho, Pero no es solamente él. Pancho dice que fue falta. Es falta. Lo saca de circulación, usa el brazo. No se están agarrando los dos. Él desplaza el brazo. Está prohibido el uso del brazo en el fútbol. Pancho, léele el reglamento, quita tu Vos te vas para computadora y disputar léele. una pelota. Y lo Vos mueve, te vas si para el otro disputar es una débil, pelota y te va un metro ahí porque sos débil. No te Hasta bueno, niño, bueno, mira, hasta está niño se cometiendo cayó. falta. Hasta Estoy niño mirando, se estoy cayó. analizando Le la jugada, convencimos, estoy Pancho, viendo. Pancho, le convencimos. Esta Ya es la hasta jugada. niño se Para los cayó. oyentes que no pudieron ver en el Instagram, esta es la jugada. Allí el supuesto contacto, pero mira, es un movimiento de brazo para ganar espacio. pero Y se impulsa y salta. Esa es la supuesta está en la falta. regla. Tenemos Está en la regla. Te callás, Denis, niño, por eso. Andá nomás. Sí, digo, tenemos razón está en la nosotros. regla. Ahí está la regla. Cargar con el brazo sobre el rival Por favor. es falta. Aquí dice, voy a leer algunos de los mensajes porque están dejando sus mensajes en el muro, señor. Andá nomás vos, Gustavito, al Dice fútbol. aquí Jorge Andá nomás Balbuena, tu control. Denis Caniza tiene razón porque él fue futbolista y tiene experiencia. Dice. Claro. Y aquí otro dice Sebastián Roy, esta es la diferencia del fútbol sudamericano y el fútbol europeo, debemos evolucionar, dice otro mensaje. Pensé que Gustavito era el comandante, dice otro el mensaje. Tiene que hacerse un lugar que no le corresponde. Después otro, no hace Puta, falta, toma licencia cuando... después. no hace falta ser futbolista para saber que no fue falta, dice otro. Y van dejando varios mensajes. Nuevo panelista, pero dice por Gustavito. Vamos a dejar ahí, no. Están dejando el hilo. Vamos a cortar acá, mensaje. vamos a ir a poner una entrevista que tenemos, Rodrigo, que hacer, ¿verdad? Con la gente de Tupi, después volvemos. Vaya a hablar fútbol. Hoy, acá no hay acuerdo. No se llegó. No sé, es caso cerrado. Pone orden comandante, dice otro. ¿Y qué querés que haga? Si vino Gustavito abandonando, ¿querés que juegue así? Él dice que hay que jugar con muñeca. Quiero seguir leyendo mensajes porque la gente también participa. La bancada oficialista, Denis, la bancada oficialista. Guau, que Denis saltaba con las manos atadas, dice un mensaje. Y cierto, yo también pregunto lo mismo. Si todo contacto es falta, entonces ¿para qué se juega fútbol en Paraguay? Con razón que a nivel internacional no sirvió ni para pasar pelota. Hay que dejar en claro que no está permitido el uso del brazo Pero ¿y para por qué desplazar al acá rival. No se cobra eso? Eso es lo que yo quiero que alguien me explique. ¿Por qué acá en Está en la Paraguay no se regla, cobra? cargar Salí a la Libertadores contra y la esa boludez espalda no te cobra del rival, nunca. contra En los Europa no brazos te o con cobran. los Perdón, brazos. pero Está dice, prohibido. Dice Aníbal Espínola. Aníbal Espínola. Recio zaguero. El recio zaguero. ¿Quién le puso el recio zaguero? Usted. Te agradezco. Le discuten a Denis. Carlos Gamarra, gran defensor, me dijo que es falta. Es falta. Sí, el de Barbosa. Y es falta, yo estoy diciendo eso. Yo no te estoy desacreditando, es para Víctor, para niños, No, para vale, Gustavito. se respeta, se escucha. Lo que Busca dice el Carlos, defensor de lo que dice Aníbal Espínola, querido Aníbal, es que Carlos Gamarra, gran defensor, me dijo que es falta. El de Barbosa. El de Barbosa. Y piensa como Denis. Dice, dice, Dios mío, niño. ¿Quién escribe este? Y esa jugada Aníbal le quitó la Acuña. posibilidad de sumar Feroz los puntos. falta de Barbosa, feroz, dice. Sí, está bien. Se respeta. Toda mi vida no existió una infunidad de criterio en los árbitros. Eso simplemente se comprueba en cada partido en diferentes fechas. Un abrazo y dejen de gritar, canciller. Dejen de gritar. Y tiene razón, hijo. Tiene razón. Tiene razón. Pero... Tiene razón. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la pausa. Tenemos porcentaje hoy, los partidos. Pero ustedes, voy a decir una cosa. Nos gustaría el público, si nosotros gritamos mucho, que nos diga, no solamente canciller. Porque primero Gustavito, ¿qué hacía acá? Tipo Barbosa. ¿Y qué hacían en el área?
Y con esa gorra no puedo opinar de faltas de dice por Denis Caniza. Dice Dani Maciel, Denis Caniza tiene razón. Gracias, Dani. Sí, claro. Y Carlos Gamarra, y vos. Pero de Carlos, claro. No, pero no es por Carlos, es por vos. Yo te creo a vos. No, claro, yo ahora no tengo por qué Denis Caniza no creerle a Denis Caniza, que jugó al fútbol y estuvo adentro. Y es zaguero. Yo no jugué a Arturo y digo también que fue falta. No, pero él dice, lo que le dice es porque jugaste al fútbol, pues le dice Gustavo a Denis, vos hablar porque jugaste al fútbol, le dice. Claro. Y por eso tomó el ejemplo. ¿Jugó en qué equipo jugaste en primera? En primera no, hasta la sub-17. ¿En dónde? Sport Barrio Guaraní. Contame una de película, una de Cowboy ahora. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Tu gol al instante. Estamos con Yara Sosa. ¿Cómo te va, Yara? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo, y por supuesto a toda la gran audiencia de Radio Monumental. ¿Cómo estás pasando tu tarde? Muy bien. Lunes 18 al domingo 24 encontrás precio único al contado y en cuota del producto más solicitado en Tupí. Contanos. Totalmente, así mismo. Nosotros estamos aquí en Tupí con la Semana Naranja. Tenemos descuentos y promociones exclusivas para nuestra línea de tecnología. Televisores, parlantes, puede ser también speakers, tenemos barra de sonido, celulares, smartwatch y mucho más que puedes encontrar, por supuesto, aquí en Avenida Guayana, esquina Músicos del Chaco, el mejor showroom del país con 3 pisos repletos de mercaderías, de productos de lo que vos estás buscando. Y a todo el país los envíos. Sí, totalmente, a todo el país. Puedes realizar tu compra vía web al www.tupi.com.py y los envíos a todo el país. Te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. ¿Y los horarios, Yara? Estamos de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas y además de eso tenemos una línea de call center habilitada para todos nuestros clientes que es el 021-569-9000. Muchísimas gracias, Yara, y la gente sabe, tratándose de Tupí, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día. Gracias, muy amable. Vamos a poner punto final a esto, porque ya es muy largo, como diría Angelito. Vamos a ver la programación de hoy, ¿verdad? Pero que los oyentes digan si se grita, por qué se grita. Y eso es donde el niño tiene que intervenir. Porque se gritó acá. Gustavito abandonó la consola, vino. ¿Los oyentes qué número, niño? 618-4700. ¿Si entendieron o no entendieron? Porque a lo mejor los gritos, como dice el canciller, no colabora. No colabora. Y dice Víctor Villara que tiene que jugar con muñeca, no muñeca. Dice. Y que Gustavito. Por eso, si no nos llaman, nada menos nos llaman, no hay problema. ¡Aló! ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. Escucharon, Dios será. Yo, a esta altura de mi carrera, esta mañana ya puso en Urbana. Hola. Arturo, dos cosas, comandante. Sí. Uno, por gritería no se puede digerir el almuerzo. Uno. Y segundo, si va a ni Gustavito a opinar de fútbol, sale nomás llama y Tyson que habla de fútbol, entonces si no le hace caso a Denis. Ya pues vino. Y bueno, esto dice así, gracias. Dice, lo de Olimpia 12 de octubre fue en la media cancha. Esto fue en su área. El árbitro de frente. Claramente Barbosa empuja a Mateo Gusto. ¿Quién firma? ¿Me está mirando? Puedo decir, deciden por si puedo enviar, si puedo nombrarte. Roberto Torres. En la jugada termina en gol. Acá dice, lo de Olimpia 12 de octubre fue en la media cancha, esta fue en otra área, el árbitro de frente, claramente Barbosa empuja a Mateo Busto, dice Roberto Torres. Y para Roberto que jugó también, las dos son faltas, la de 12 y la esta, o sea, esta sí, porque el mensaje dice, pero porque bueno, ustedes que están jugando, bueno, nosotros que estamos afuera y opinamos, pero bueno, si para todos los jugadores de afuera, entonces a partir de ahora vamos a decir falta también, porque si para ustedes falta,
pero resulta que en la cancha ya se empujan dentro de todo, él siga. No, pero este es Roberto Torres. Claro. Y por eso, y él fue futbolista también, mismo caso de Camarra, Denis, así todos coinciden que son Es faltas. más, esta es mucho más falta. A ver, diciendo que son esta faltas. es mucho más falta que la de inclusive la de Recalde. ¿Por qué? Porque acá hay un brazo muy evidente desplazado. O sea, la de Recalde era un brazo pegado más o menos al cuerpo. Y ahí estaba la duda de No se si era o observa no. Pero Muy fue bien. de falta. en una silla. Esperamos, Pancho. Hola. Hola, Señora. Arturo, Dios mío, falta parece que ahí en tu oficina. ¿En qué falta que hay? Entró Gustavito, ahí lo que falta. Y si Gustavito, pues, Entró Gustavito, gritó ahí, tarjeta roja ya para Gustavito. ¿verdad que es cierto? No, él tiene que estar en la consola. ¿Vos con quién estás? No, ya me asusté, ya ahí, yo estoy viniendo de Nueva Italia y estoy escuchando los plagueos ahí, no entendí qué es lo que pasó, pero para mí falta ya. Bueno, gracias, señora. Mediante. Hola. Hola, señor. ¿Qué tal? Sí. Arturo, creo que Denis tiene que analizar dónde se cometió las faltas, ¿verdad? Las leyes nunca son tácitas. Entonces no es lo mismo una falta cerca del arco a una falta a mitad de cancha. Pero Denis dice que fue falta. Perdón, pero si se cobra fuera del área hay que cobrarla adentro la falta también. No, el tema es que con Olimpia la falta se realiza a mitad de cancha. El árbitro deja correr todo y entonces cuando termina en gol ahí miran la jugada, retornan la jugada y ahí es donde no es correcto. Muy amable, señor. Pienso Gracias. yo. Gracias, señor. No existen los grises. ¿Es falta o no? No se puede decir esta no fue más falta que la otra, dice Mauri Riva. Hola. Ese es para Pancho. ¿Eh? No, y él explicó No, que sí, esta es porque más falta que la otra. Hola. Ah, No sé si es más falta, es te más dedicó, evidente. Te le dedicó. Hola. Esta es más evidente. Por favor, Hola, será. Hola. Hola. Sí. Lo que tenemos que hacer en el fútbol paraguayo, que los periodistas que opinan que tienen que ser imparciales. No puede ser que uno diga que es infracción, otro diga que no. Todos los jugadores que empujan con el brazo de atrás tienen que ser infracción. El que jugó fútbol sabe perfectamente eso. ¿Qué pasa, Denis? Y me da la razón. Yo pregunto dónde se aplica ese criterio. Acá en Paraguay nomás. En otro acá lado en no Paraguay? se cobran esas jugadas. Las leyes para todos Creo los que el lugares. comandante Arturo Rubín tiene que tomar serias medidas con respecto a tu insubordinación. Y yo creo que sí, canciller Gustavito. Pero ahora una excepción nomás, canciller. Llevado por el entusiasmo. Hola. Hola. Sí. Arturo, ayer por ejemplo a Boca le cobraba un penal porque el jugador utilizó la mano. Y eso que está prohibido la mano en que el jugador use de manera sacar ventaja. Le sacaron le penal y le salió batalla como técnico. Ya no es más técnico de Boca. Hola. Comandante, por otro lado, lo de Tacuara no van a parar expulsión. ¿Cuál? La de Tacuara, la que le pega a Boca. Al paso le da una Al paso. Brizuela. Le dio una Brizuela. ¿Expulsión? Se salvó para amarilla, pero era muy rígido. De la Goto, haciendo como siempre mi comentario imparcial, cosa que no creo sobre mi club, no creo que esté todo de la Goto. Hace un año que estoy diciendo que el responsable es el técnico. Está perdido, dice. No puede entender cómo no encuentra un equipo. Arturo, ¿puedo decir que no fue falta? Dice el de la Goto. Hola. No. Hola, comandante. Sí. Una sola cosa. Sí. Gustavito, rompiste toda la palangana de la terminal. ¡Demonios! Hola. Hola. Sí. Lo de Barbosa fue falta. Fue. Ese jugador no puede ser jugador de primera realmente. Y Garnero no, es un gas ese director técnico realmente. Muy buenos jugadores, pero él es una carne. Tranquilo. Hola. Arturo, Sí. a los periodistas no se les pide que sean jugadores de primera, pero cualquier jugador que jugó en la canchita sabe que eso es falta. ¿Qué puta la puta? Yo quiero saber en La qué bola canchita lo que jugaban. porque Hola. Víctor. Jamás te van a Hola. dar falta en la Arturo, cancha. Sí. Siga, siga. ¿Cuándo le vamos a escuchar relatar a Víctor Villalba, el mejor periodista del país? Un partido. ¿Quiere que le relate? Me acuerdo Paraguay-Brasil, cuando falló la señal. Ah, Al vos sos oyente Ibagué, nuestro, y relató él. En Paraguay-Uruguay. Río de Janeiro. Paraguay-Uruguay. Y le damos el señal ya entonces. Ya está. Chao. Hola. Hola No, Arturo, de vos.
Hola. Un saludo a la mesa. Está bien ese amigo. Sí, está bien, gracias, le agradezco. Claro que yo no le conozco por la vida. Pero no vida, importa, pero está... porque es un elogio para vos. Hola. Espera, hola. Hola, sí, un saludo a la mesa, Arturo. Sí. Convengamos legalmente que lo que dijo el recordman es falta porque se apoya al jugador y en el medio también contra Olimpia fue falta. Convengamos, pero ayuda árbitro. Bueno, una cosa es el contrato y otra diferente es empujar. No, yo no voy a decir lo que dice después con relación a Víctor, porque dice que hay que jugar fútbol. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Soy la tercera vez que te estoy apoyando. Yo creo que fue falta, porque vos tenés razón. Te explico por qué. Porque el jugador ganó la posición de la pelota, saltó arriba, el otro vino de atrás y se apoyó, por más que sea un poquitito se apoyó, desequilibró. Si este fuera en el área de cualquier equipo, igual iba a cobrar falta o penal, igual iba a cobrar. Muy bien, señor, agradecido. Aquí se demuestra por qué falta el fenómeno de las 7, dice. ¿Qué es? A la reacción del público, pero acá debatirlo todo, y todo tiene que ser respetado. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hola. Arturo, ¿cómo le vas a poner a discutir a Denis Canista con tu panelero que está ahí, Arturo, que habla como nena? No, ¿para qué, tío? Así será. ¿Qué? Hola. Hola. Arturo. Sí. Esto no, a algunos periodistas les pasa lo mismo que a algunos árbitros. No entienden el espíritu de la jugada. Eso le falta. Ese Víctor yo recibo, este que llamo yo recibo varias neuranas. Hola. Hola, sí. Sí. ¿Cómo están? Estuve escuchando atentamente lo que decían. Y esa falta de Barbosa, hasta pecanchito de barrio, torneo de barrio, le cobraba presidente. ¿Quién es presidente? No, me imagino que... Hola. Hola. Comandante. Sí. Necesito hablar con Denis, por favor. ¿Cómo te va? Aquí te escucha, amigo. ¿Qué tal? Hola, Denis. Súper. Voy a aguantar a Denis, bebé, que me soltó en casa. Sí. Pero yo te apoyo, Denis, te apoyo mucho y pido disculpas a todos los muchachos, especialmente a ese que llamó recién, que ¿por qué no le hizo que se vaya y para que le demuestre si es una nena? ¿Qué puta esa gente sea? No, pero de eso hay varios, esos resentimientos yo no lo doy bola. Ahora si vos ni en Urbana y escuchás, te vas a desmayar. Hola. Arturo. Sí. Pasame una poco con el único que jugó fútbol ahí en la mesa. Quiero hablar contigo, Pancho. Rani. Sí. Reni, lo que pasa es que vos hablas tácitamente por como dice el reglamento y los otros quieren interpretar el reglamento y eso que ni siquiera los otros jugaron fútbol. ¿A quién es lo que vos te referís? Y Deni, Arturo, Deni como vos fútbol. Espera, de quién discutible qué falta y quién no. Espera, ¿vos te vas al cine? Señor. ¿Vos te sueles ir al cine? Sí, me suelo ir, Arturo. ¿Te vas al teatro? También. ¿Opinás sobre un actor? Claro, pero... ¿Y vos alguna vez que vos fuiste actor de cine? Pero Arturo, esto es fútbol y vos tenés a alguien que jugó, vos no podés opinar. Yo le estoy desacreditando a Denis, digo nomás que nosotros también podemos opinar, ¿por qué no? Y claro, Arturo, pero vos tenés a alguien que jugó fútbol y te está dando una opinión profesional, Arturo. Pero ustedes no están tomando en cuenta eso. ¿Y quién no está tomando en cuenta? Cierto lo que dicen los llenas. Algunos no toman en cuenta. El cañeta, Hola. No hubiera venido, luego ese rato ya quiero descansar. Hola. Y la supuesta falta del chino Martina Barbosa y le quitan la amarilla Resistencia. Hola. Hola, comandante. ¿Qué tal? Bien, señor. Comandante, yo le respeto mucho a Denis. Yo llegué a jugar fútbol de salón, ¿no, Arturo? Sí. Pero no importa, uno puede opinar, no importa que no haya jugado fútbol. Marcarendo jugó alguna vez fútbol, jugó fútbol. Amateur nomás. Bueno, Arturo. Adiós. Dragoto, Adeni y Pancho, ojalá que cuando una jugada similar estén jugadores de Olimpia o Cerro digan la misma cosa. Y vamos a decir aquí. Hola. Vamos a decir. Hola, comandante. ¿Puedo hablar con Denis, comandante? Ya sé tu día. Querido, ¿cómo te va? Aquí. Hola, Denis, ¿qué haces, Rey? ¿Cómo andás? Te ¿Cómo felicito, te va? todo lo mejor ¿Cómo te del va, bro? programa. Espero que te vaya muy bien siempre. Gracias, bro. Yo donde carruaje y la pues es abue. Hola.
Hola Arturo. Sí. Esos que están ahí contigo, menos de ni caniza, en una cancha se le cuerpea hombro contra hombro y ganan a cobrar falta. Ellos no entienden nada del fútbol, Arturo. O sea, qué puta. Felicidades, Eri. Gracias, amigo. Saludos. Acá usted desafiamos que ¿cómo piba desafiamos es que habla por hablar, pero habla cómo usted, te vas a Gustavito, vos sabés poner música nomás. No hay chorizo con queso, eso me está diciendo, ¿verdad? Ya está, hola. Hola, sí. Sí. ¿Puedo hablar con Recordman? Hace tu vida lo que querés, te escucha. Te escucho. ¿Cómo te va, amigo? Y socio, es la quinta en este apoyo, o sea, y le ganan de tener toda la razón. Yo creo que vos no tenés que dirigir el programa, no Arturo. Sí. ¿Dirigimos? No, yo no sé. Hola. ¿Dirigirse, no sé dirigirse, amigo. O sea, hola. Ya. La puta. Hola. Hola, don Arturo. Señor. Sí, muy buenas tardes y un saludo muy especial a tus compañeros panelistas. Sí. Realmente, este es el programa número 1. A mí, en realidad, me gusta muchísimo la forma que ustedes encaran. Pero hay una cosa que me preocupa mucho, don Arturo, y yo creo que es voz populi de todas las cosas que va pasando en el tema arbitral. Y este es el mal, es la radiografía de lo que tenemos como fútbol en nuestro país. La vez pasada el partido Olimpia, ahora el partido de Libertad, y hay una cosa, no sé, se le está escapando a la gente. La política hace rato se metió en nuestro fútbol, y yo quiero nomás que vean una partecita. Anoche cuando Resistencia mete el segundo gol, el camarógrafo le pone en un primer plano a un personaje que estaba allá en preferencia. Ustedes van a saber quién es. Ese es el principal causante, y realmente a mí me preocupa poderosamente porque la política ya se metió en el fútbol hace rato. Gracias. Adiós, señor. Vamos a ir a Luis, meter 2, 3, 4 y después seguimos con la llamada. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas. Pollos Amanecer es saludable, es rico, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Hola. Arturo. Sí. El programa número 1. Pero qué kilómetros están armando. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. El fútbol es así, me apasiona. Demasiado bien me acuerdo, don Arturo, que cuando llegó el VAR al país vos dijiste que acá se iba a desacreditar el sistema. Eso yo dije ¿qué año dije? Y fue a fines del 2019, ¿no? 2019. Porque a partir de la apertura 2020 hay VAR aquí en Paraguay. ¿Y qué dije yo del VAR? ¿Qué dije yo? Acuérdense el epitafio que va a estar. Decir, ¿qué es el epitafio? Lo que se escribe en una tumba. Y alguien va a decir, todo es metáfora. Claro. Metáfora. Entiendan bien, con debido respeto. Escuchen, le van a poner el epitafio al VAR acá. Cuidado con lo que digo, y no quiero ser pájaro de mal. Agüero. Cuidado con el epitafio que le van a poner en el VAR acá. ¿Se entendió, verdad? En la tumba se pone una actividad, así va a ser. Hola. Hola, Arturo, decime, ¿Elizondo sigue siendo el director de árbitro? Sigue siendo Elizondo. Hola. Comandante. Sí. El fútbol, cuando el contacto es hombro con hombro, es lo que el contacto lícito, pero brazo contra espalda, hombro contra espalda con no es lícito. Eso es lo que dice Denis Caniza y Pancho y pues, con dedicatoria a Gustavito, que no sé por qué vino tantas veces acá al niño, y a Víctor. Hola. Hola. Bueno, contigo, Luis. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Verano Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Arturo, como vos
vos solés decir Barbosa de la mesita de Luz de Garnero. Saludo a la gran audiencia. Toto de Ciudad del Este, un gran abrazo. Igual, hola. Arturo. Sí. Hola con Víctor. Sí. Hola Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien. Víctor, Señor. sos un profesional de la gran 7. Vos tenés que estar en ESPN en vez de el que está, con todo respeto. Pero Víctor, Señor. hay un desplazamiento con el brazo. Eso es nomás lo que pasa. Mira que, no sé, pasa que yo no quiero volver al mismo, a lo que digo siempre, el tema de fútbol europeo, pero esos son movimientos normales. A veces los jugadores lo mueven con el brazo, uno se pone más fuerte, uno se pone más débil. Pero esa es tu opinión. No, y por eso es que... Dice otra cosa, pues, yo lo que le quiero preguntar a los queridos compañeros, a Denny y a Pancho, le quiero hacer una pregunta nomás, clave en esta historia. Un segundo. Hola. Arturo, evidente falta de Barbosa. Así no se juega el fútbol. Este es una compra directa de HC. No echémonos con esas cosas. Hola. Hola, Arturo. Sí. Primero voy a tener que concordar con Víctor. Sí. Porque esa falta de Recalde y González, si vos te pones a pensar en el momento de un corner, esa falta se comete todo el tiempo, ¿no? No, me sorprende sinceramente de Denny que tenga esa opinión, porque antes nosotros incluso éramos mucho más duros, éramos durísimos, conocidos. Gracias. Adiós. Hola. Hola. Sí. ¿Puedo hablar un segundito, por favor, con el Recordman? Sí, cómo no. Te escucho, ¿cómo te va, amigo? Hola, Recordman, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Con muchísimo respeto, yo entiendo toda la trayectoria que vos tenés en el fútbol, pero si vamos a utilizar en todos los casos esa lógica tuya, entonces tenemos que enseñar de la formativa con los brazos atados atrás a jugar al fútbol y a saltar a cabecear. Y hay que enseñar. Hola. ¿Cómo hay que enseñar? Bueno, no sé. Hola. El reglamento dice una cosa, Víctor. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Niña y Federico, recién yo llamé. Ahora acabo de ver el gol de Libertad. Víctor, Cuando estaba por llegar la pelota, había sido que le empujó Barbosa a un jugador. Le empujó luego. Bueno. Cuando estaba por llegar, fue falta. Bueno, ahora estoy mirando. Muy bien, Víctor. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. ¿De Itapúa Pola con Denny? Sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andás? ¿Qué hay por Itapúa? Denny, es un profesional de trayectoria increíble. Pero Denny, eso no puede ser falta. Estoy de acuerdo con el oyente anterior que dijo, hay que enseñar al interior a no saltar. Es un el fútbol es de contacto, no puede ser falta nunca. Ahí, el fair Lo de play, Pollo, lo de Barbosa puedes... es un poco más evidente, ¿verdad? Porque hace con el brazo, estos pollos falta. Pero vos puedes saltar hombro sé. con hombro, no con la espalda no puedes empujarlo. Va a ser falta, sí. Bueno. En Shell bajaron los precios y ahora es el momento perfecto para que pruebes los combustibles más avanzados del mercado con la mejor relación precio-calidad, con descuentos que van desde 250 hasta 500 guaraníes por litro. La mejor calidad de precios reducido te espera en Estación Shell. Tengo cortesía de ti. Agregan, es nada más la resolución final, ya no otra audiencia. Sí, ya traemos todas las pruebas, ya está hecho y nomás ahora nos queda aguardar para solucionar. Las preguntas fueron complicadas, ¿pudieron responderlas sin ningún inconveniente, Mateus? No, yo creo... ¿O dentro de lo que esperaban? Sí, no tiene pregunta complicada. Creo que tenemos que hablar con la verdad y ahí estamos los abogados y siempre con la verdad. Ahora es aguardar y ya se va a solucionar. Perdón, lo que decía Mateus, ahora la defensa con sus abogados. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como Asismed PY o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. Hola. Señor, a buen entendedor, poca palabra. El brazo cuando se utiliza es falta. Hombro con hombro no es falta. ¿Es falta entonces para él? Sí, para él fue falta. Hola. Comandante, hay que aprender a transmitir pádel ahora. Porque el fútbol ya no es más fútbol de contacto.
Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecil, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.300 millones en premios, un Audi A4, otros 100 millones más un Renault Kwid, 1.900 millones más una Toyota Hilux, y salen sí o sí 50 motos. Pedí CNT Cheporemoy. Hola. Sí. Sí, quería contar más que Caniza, de que jugó fútbol. Sabe perfectamente, todo el mundo jugamos fútbol y uno sabe cuando salta en el área, alguien te toca un poquitito atrás y ya no puedes dirigir la pelota en donde esté. Y eso es falta. Solamente puede ser no se falta cuando se salta uno al lado de otro, hombro con hombro. Pero si alguien te toca, hasta con el dedo te puede empujar y te puede desestabilizar. Eso pues se sabe muy bien. Esto que dicen que es contacto, hay que saber que los contactos, ¿dónde se hacen? Muy bien. Por supuesto, en básquetbol y todo, en básquetbol. Vos poner la mano en donde no tenés que poner y eso se juega con la mano. Muchísimas gracias, señor. Acá dice otro jugador como Canice, ella piñó Carlos Gamarra, que dice que fue falta. Sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. Se me cortó la llamada, disculpe. Le estaba diciendo, si vamos a guiarnos por la lógica, entonces tenemos que aprender o enseñarle a las formativas a saltar con los brazos atados en la parte de atrás. Y otra cosa también que dijo, hace rato escuché que dijo Pancho, está prohibido el uso del brazo en el fútbol. Obviamente no es handball ni no es vóley, ¿verdad? Pero el brazo es parte del cuerpo. ¿O qué quiere que nos quitemos los brazos cuando vamos a jugar fútbol? Sí, pero empujar no está permitido en el fútbol. Empujar de atrás, no. Hombro con hombro, sí. Con hombro sí puedo pero utilizar. Utilizar el brazo para desplazar al rival le falta... Bueno, hola. Vamos a ver el porcentaje hoy, ¿verdad? Hola. 2 partidos. ¿Se fue? Ya volvemos. Personal busca vendedores externos. Te esperamos hoy en la Municipalidad de Mariano Roca Alonso hasta las 17 horas para la gran feria de empleos de personal. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en 1 minuto. École y Coité, pedir en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Y en este mes de abril, con una super promo, el Tata Super Ace, desde $11.900. Además, por la compra de tu Tata, te llevas regalo, combustible por 1 año. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Seguinos en Instagram como @TataMotorsPY y @AutologicPY. Hola. Hola. Los dos fueron falta, Arturo. El de Pollo y de Barbosa. Utilizan el brazo para sacar una ventaja. Bueno. Hola. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hola. Don Arturo, muy buenas tardes. Sí. 2 consultas, o sea, una consulta y una afirmación. La primera es la consulta. Para usted, ¿fue o no fue falta? Fue falta. Concuerdo totalmente. Para mí sí fue falta. Acá me está mandando. La de Olimpia y la de Libertad. Pero yo hablo la de Barbosa. Sí, no, la de Olimpia y la de Libertad. Las dos fueron bien, la de Olimpia una bien cobrada y la otra no cobrada a favor de la cancha que hace Recalde. Recalde con no, para mí no. Si la de Libertad, para mí sí fue falta. Está bien, se respeta, señor, se respeta. Muy amable. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 inglés en el CCPA.
Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, en Peña Seguro, en Peña, en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hola. Comandante. Sí. Depio, ¿te puedo ver la guaraní o en portuñol? No, guaraní, eche a responder. Oye, espera, Depio de jugar a básquetbol. Sí, jugué mucho. Allá, de experto o básquetbol, ve. Sí, por allá, o basquetbolista, ve. Básquetbol, se gusta. Pegamos después, Uma. Un pecho, no lleve puro y un abrazo. Allá, hay falta que hay que cobrar y hay falta que no hay que cobrar. Si no, con nuestro fútbol va a ser... Vamos a jugar muñecas nomás ya, comandante. En ese guaraní, ve. Checo... Haya jugado pues no la muñeca. Ay que nada, ese mañana se haga nambrena, comandante. Lectura comprensiva, ¿verdad? Ahullende. Los insecticidas no acaban de resolver ayuda combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llegó cargado de ofertas a Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacar del máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas como Keko, Heyman, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark por todo abril, aprovechar el 20% de descuento en toda la tienda, 10% en audio y Rhino Linings. Además tenés hasta 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Necesito hacerle una preguntita a mis queridos compañeros Denis y Pancho, atendiendo esta situación que ellos consideran falta. Me imagino que ustedes ven cada tanto fútbol europeo, Champions, Premier League y todo lo demás. Sí. Cuando ven los partidos, entonces quiere decir que todas las jugadas para ustedes son falta. Porque allá el movimiento recontra normal en todos los saltos, pelota parada, golpe de cabeza. Tu opinión. Todo se cobra también ahí. Si vos le empujás con las manos, por eso les te va a cobrar. ¿Ustedes cómo ven esos partidos? Hay para 40 faltas por partido, entonces. Para mí pasa por lo siguiente. La regla es una. El reglamento es único. Universal. ¿Pero por qué se cobra de manera distinta? Y ahí es donde voy. No. Yo veo que cobra bien también. No, pero cuando Denis, empujan con las dos manos. Permiso, compañero. Querido compañero. Lo que digo nomás es lo siguiente: la regla es universal, la regla es única, la regla habla sobre el uso indebido del brazo. Ahora, las líneas arbitrales son diferentes en cada liga. No es lo mismo la intensidad con la que se juega en Argentina y por ende la misma línea arbitral por la que bajan las indicaciones para los árbitros argentinos. ¿Pero sigue siendo el mismo reglamento o no? Sigue siendo el mismo reglamento, pero la línea ¿cuál es la línea arbitral ahora en Paraguay? Dejar jugar. Esa es la línea arbitral. No, al contrario, se deja jugar mucho más ahora. ¿Cómo que se deja jugar? Se está dejando jugar más. Empujar, no se puede más tirar ahora ahí, voy a hablar con los árbitros. Ahora ¿dónde está el fair play? ¿Dónde está el fair play? No saca, Saltana hombro con hombro, salta bien, no allá. Juego limpio de codazo, darle un puñetazo justamente para cobrar eso. El juego limpio, este no es un codazo. Por algo es fútbol profesional. Por algo es el fútbol. Hombro con hombro, no allá empujarme de espalda. Por algo es el fútbol profesional. Porque si no, vamos a jugar nomás lo que se juega en la canchita y lo que cada uno cobra. Puñetazo a cada uno va a tener su reglamento. Bueno, no sé, pero yo le decía, Saltana conmigo, hombro con hombro, no hay empujar de espalda. Bueno, vamos a parar. Vamos a pasar un punto final ya, lo era muy largo. ¿Verdad? Y sí, porque no vamos a llegar a un acuerdo. Y Pucumas hay carné, como dicen algunos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL.
Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con carreras de las ramas Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Los más buscados de stock. Hoy el más buscado es el desodorante de ambiente Lava 1000. Fragancias varias de 1 litro con 50% de descuento. Queda tan solo 4.450 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock. Bueno, vamos a ir con el porcentaje. ¿Quién ganó ayer? Ayer Denis hizo 2 puntos, yo hice 1, Jorge hizo 1 y Pancho 0. ¿Quién es el que puntero es? ¿Quién? Pancho continuó, 1 punto de ventaja. Siendo Pancho tiene puntero. 34, Víctor 33, Denis 32, se acercó peligrosamente, y Jorge 30. Bueno, pero puntero es Pancho. Pancho. Ya volvemos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotachi o en la web toyotachi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentopic Ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentopic Ungüento alivia y mejora un producto de laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentopic Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Gran Feria de Empleos de Bristol. Buscamos a los mejores para formar parte de una empresa líder en el país. Acércate con tu currículum mañana a nuestra sucursal de Mariano Roque Alonso, ubicada sobre la ruta Transchaco, kilómetro 13,5. Desde las 14 horas hasta las 17 horas. Te esperamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Vamos a arrancar de arriba para abajo. Ameliano, Sol de América, 20-15, pero va primero. Cerro dejamos por ahí. Bueno, Ameliano, Sol de América, Víctor. 40-60. ¿Quién gana? Sol. Gana Sol, Ameliano. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitando a las mejores barberías del país, disfrutar de una Pilsen Extra en bares asociados. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 430 puntos en todo el país o llamanos al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Es un deporte más lindo del mundo justamente por eso, y de paridad de opiniones. Nunca se va a llegar a un acuerdo absoluto. Además, uno se fanatiza inconscientemente, ya sea por su club o por la misma opinión vertida. Firma Darío Rotela. Saludos para Darío. Saludos para Darío Rotela. Sí, señor. Vamos ahora con qué partido es. Ameliano, Sol de América. Víctor. 40-60. ¿Quién gana? Sol. Y vos, Denis. 50-50. Empate. Y vos, Pancho. 60-40. ¿Gana quién? Ameliano. Ameliano. Vive tu experiencia educativa en La Paz en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azorio Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuidor presenta Frutos de los Andes. Gana el dolor con Etidol. Estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 gana el dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comisipar, con tasa del 15%, 48 meses, sin gastos administrativos, seguro de vida, exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web, seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. En el ahorrazo encontrás todo lo que estás buscando: toalla para baño Tokio 7 por 140 centímetros, 29.500 guaraníes, pantufla de diferentes diseños y tamaños desde 22.000 guaraníes. En el ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Ameliano, Sol de América. 50-50. Empate.
Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para su sistema fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z, hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado, diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Natec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cebellaram, el 751 casi Cubecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Tacuaré, Cerro Porteño. Tacuaré, Cerro Porteño. Denis, Recordman. 40-60. Cerro le gana a Tacuaré. Sí. Víctor Villalba. 40-60. Cerro le gana a Tacuaré. Jorge. 40-60. Cerro le gana a Tacuaré. Pancho. 30-70. 3-0. Cerro le gana a Tacuaré. Por goleada. 3 goles de diferencia. ¿Y qué? El cancherito, pero terminó por epicítico. Viene a meterle 4 a Libertad. Y ayer Resistencia casi le ganó a Libertad. Ahí está. Si hablamos silogismo, si vamos a ir por el silogismo estamos muertos. Yo vi el partido de Sol. No, espera un ratito. Vos dijiste Cerro le metió 4 a Libertad. Sol América y ayer, jugando. Si no fuera por que no se enoje, Chito Ayala. Que no se enoje. No. Sol América jugando más con ganas que con fútbol. No me venga. En un partido malo le ganó 1-0 a Tacuarí, que jugó horrible. Yo creo que son insolentes con Tacuarí. Lo que estoy pensando así rápidamente, Tacuarí en los 2 últimos partidos tuvo ventaja numérica porque a los rivales se les expulsaron jugadores, igual perdió los 2. Sí, ¿por qué no decís vos? El delantero de Tacuarí es muy interesante. Marcelo Fernández. Sí. Cuidado con eso. Rápido. Bueno, seguimos. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo con tu tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas sin intereses. Descarga la app de la Play Store, App Store y App Gallery. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sumir en tus Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados, desde cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde Aura Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en Borazos, una fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. El jueves es el mejor día de la semana porque tenés 15% de ahorro en los supermercados Chartizer, Noiland y Pindó. Además de 10% de ahorro en el supermercado de Colonias Unidas. Aprovecha este beneficio con tu tarjeta de crédito Bancop hasta el 31 de julio. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Quedamos sin luz y ahí televisor prendido, Sí. computadora prendida. ¿Qué es eso? Una fase, por decir así, una fase se fue La otra famosa no. media tensión. Media tensión. Esa media tensión que se le dice. Que vos sos técnico antes de... No, pues así se le dice. Vos sos técnico ahora, media. ¿Alguien apagó? No, alguien acá se bajó una perilla. Hay una fase. Hay una fase, se baja la perilla, ese se levanta nomás. Porque aquí yo que en el vecino tienen... Todos tienen. En el local de la Y acá esquina. hace un calor terrible ahora. Sí. Acá al revés son ustedes. Cuando no es sí, cuando es sí. Acá entiendo menos tu historia. Aló. Poné. Aló. Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. ¡Demonios! Parece que no entiende. Poné otra vez para que la gente escuche bien. De una funeraria le está llamando. Aló. Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. ¡Demonios! Deja de hacerte de loco, deja el güere. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Vamos a dar repaso a los árbitros, señor. Está la semana coopera los árbitros para los equipos paraguayos. El martes 18-15 en el Defensores, Libertad Paranaense. Gustavo Tejera será el árbitro de este partido el martes. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. El miércoles 27, Cerro Porteño Peñarol en la Nueva Olla. Wilmar Roldán, árbitro colombiano para Cerro Peñarol el miércoles. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes únicos en los locales Casa Central. Hospital Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferroparecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferroparecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Norte, sucursal en Artigas, Casa Sergando Martínez, teléfono 227-37 al 8. Más de la semana coopera Olimpia Colón. Será el jueves en el Defensores a las 20. Jesús Valenzuela, árbitro venezolano para Olimpia Colón. Decidí prestigio y calidad de Exigim. Pago más de 40 años llevando energía al país. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online, registrate, jugá con tu bono de regalo y convertirlo en dinero en efectivo. Slots del Sol Online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. ¿Quieres más? Obtener tu jubilación privada hoy mismo si sos mayor de edad. Fotocopia tu cédula, traenos la constancia de socio de alguna cooperativa, club o asociación. Pagás tu aporte de 120.000 guaraníes más la matrícula de 50.000 guaraníes y ya puedes empezar a proyectar tu futuro. Llámanos al 218-4000 o contactanos en redes sociales como Caja Mutual. Así es, repaso de la semana coopera en la Libertadores. Es momento de repasar la Sudamericana. El día martes, General Caballero jugará el local ante el Ceará 18-15 el martes. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Soñambucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esas noticias para vos. En Farmacias Catedral todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria.
Visita una de nuestras sucursales o llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, apostas en riesgo. General Caballero se hará, decíamos, el martes 26, el mismo día que está jugando Libertad Copa Libertadores, juega Sudamericana, pero esta vez en Para-1. Allí será local el equipo de Mallorquín. Volvió la tan esperada Semana Naranja Topí con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, TVs, impresoras y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. En la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. El miércoles igualmente 18-15 Guaireña ante el 9 de octubre. El día miércoles 18-15 Guaireña, 12 de octubre, jornada de Copa Sudamericana. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludable. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Camporón S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol de instante. Adentro se enciende las estufas fuera a tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @Luomo, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Más de repaso de partidos. Hoy 2 juegos. A las 18, Tacuarembó Cerro Porteño. El juego en el Defensores. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Bernardo Calonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Ameliano Sol de América 2015. Hoy este partido cerrando la fecha. Tacuarembó Cerro 18 horas y 2015 Ameliano Sol de América en el Martín Torres. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial, el Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. En Shell bajaron los precios y ahora es el momento perfecto para que pruebes los combustibles más avanzados del mercado con la mejor relación precio-calidad. Con descuentos que van desde 250 hasta 500 guaraníes por litro. La mejor calidad a precio reducido te espera en la estación Shell. Informa el Club Fernando de la Mora, rival de Luqueño el día domingo. El sábado se venderán las entradas por la tarde en la sede del Feliciano Cáceres en el Club Deportivo Luqueño. A pedido del Club Deportivo Luqueño, entradas anticipadas para una mejor organización a un costo de 30.000 guaraníes. El domingo juegan Fernando de la Mora, Deportivo Luqueño, a las 10 de la mañana en el barrio Palomar. Desde el día sábado se vende las entradas. El sábado por la tarde en Luque. Con la APP así puedes agendar turnos, tramitar realizaciones, conocer de cobertura tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza en Geoff. Marca la mejor batería de ropa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Vamos a ver repaso de lo que se vendrá el fin de semana en la categoría intermedia. Los partidos. Mañana arranca una fecha más con el duelo Rubio-Ñu, 2 de mayo a las 16. Con CNT 3.300 millones en premios, una Audi A4, otros 100 millones, más un Renault Kwid 1.900 millones, más una Toyota Hilux. Se salen sí o sí 50 motos, 0 kilómetros, pedí CNT Cheparamoy. Personal busca vendedores externos. Te esperamos hoy en la Municipalidad de Mariano Rocalonso hasta las 17 horas para la gran feria de empleos de personal. Proba École, la deseo perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil usar y seca en un minuto. École o Coité, pedir una ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Independiente Martín Ledesma a las 18:15. Igualmente mañana inicia la fecha 4 de la intermedia.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia? De vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Y en este mes de abril, con una super promo, el Tata Super Ace desde $11.900. Además, por la compra de tu Tata te llevas regalo, combustible por un año. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Seguinos en Instagram como @TataMotorsPY y @AutologicPY. El sábado estos juegos, Guaraní de Trinidad ante San Lorenzo a las 10 de la mañana en Trinidad. Huela Piso para su piso cerámico, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larenté, Camino López, San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putá, kilómetro 9, en kilómetro 12,5, en ruta 9. Seguinos en Instagram como Huela Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruten de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En el CCPA te ofrecemos la modalidad presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés, aprende en el CCPA. Más de repaso de partidos en Encarnación, a sede local Guaraní de Trinidad ante San Lorenzo el sábado. El sábado también Iteño Átila, 10 de la mañana. Iteño que viene de ganar la fecha pasada Santaní. Atención, Capital Pernampeño anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina sobre ruta 2, casi cercano a Mayana, ex kilómetro 18. La Pernampeño cada vez más cerca tuyo. Empeñá Seguro, empeñá en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias, por eso para cada situación, Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil, Base, un mundo de limpieza. El domingo estos juegos por la mañana, 10 de la mañana, River de local ante Colegiales. El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Con la compra de tu sombrero de colchones para nada te llevas regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes escribinos al 0982-60-20-20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada, sino bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Maximiza tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas, vení a Erimark por toda abril y aprovecha del 20% de descuento en toda la tienda, 10% en audio y Rhino Linings. Erimark, lo que la fábrica no pidió. Fernando de la Mora, Luqueño, atractivo partido sin duda, se va al líder allí. 10 de la mañana, Sportivo Luqueño, Fernando de la Mora en el barrio Palomar. Llena tu tanque de Super 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, audios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Hidalgo es Arreile. Convertirte en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UXA, contás con beneficios como bolsa de empleo, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Los más buscados de stock. Hoy el más buscado es el desodorante del ambiente Lava 1000. Fragancias varias de 1 litro con 50% de descuento a tan solo 4.450 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock. El lunes se cierra todo con 2 partidos. En Ciudad del Este, 3 de febrero, Trinidense a las 16. En Toyota GSA nos adaptamos al tiempo. Habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama al WhatsApp al 619-0000. También desde la app de taller de Toyotachi en la web toyotachi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos, cuellos, sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Gran feria de empleos en Bristol. Buscamos a los mejores para formar parte de la gran empresa líder del país. Acércate con tu currículum mañana a nuestra sucursal de Mariano Roca Alonso, ubicada sobre ruta Transchaco, kilómetro 13,5. Desde las 14 hasta las 17 horas. Te esperamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y más de repaso de la categoría intermedia. Se cierra todo con Santaní Pastoreo, 18-15 el lunes. Ven a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 400 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Junior Manabel, camiseta Sí, 11. sí, no era Manabel. No, Hay una jugada hay una- de General Caballero que el arquero saca al ángulo derecho, mío tijera. Pero de la gran ese disparo. La acción, sí. Ustedes no son periodistas.
¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barreros del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitaron las mejores barberías del país y disfrutar de una Pilsen Extra en bares asociados. Universidad de La Paz, 15 años formando profesionales, espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ganal al dolor con Etidol 400, ganal al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. ¿A qué hora va el cerro? 18 horas. ¿Va el lío en cerro o no? Varios, no te imaginabas. No, yo creo ¿Vos? no. Hasta Cuarel le veo. ¿A le veo? Sí, Nito Vera quejándose. Bueno, algo va a pasar. Listo. La medicina prepaga CPS continuó con su promo del 10% de descuento en las primeras 6 cuotas de los planes seleccionados. Más detalles al 248-8500. Medicina prepaga CPS abierta a todo público. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas. El Ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. Esta claridad va a ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? ¡No! Llegó a recuperar el Zeta-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperaralpy. Recuperar la Zeta-Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu asegurado es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia al Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. ¿Qué? ¿Que baile? ¿Qué quiere que ponemos ese del cementerio, la funeraria? ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo, ¿con quién hablo? Te hablamos de Funeraria Los Olivos. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado y diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villara 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Podés andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 24 grados. El Ejecutivo elaboró el proyecto de comportamiento gubernamental que prohíbe aumentos salariales, gastos corrientes y eliminación de impuestos en años preelectorales y dentro del primer trimestre del año de las elecciones. Por su parte, en una explicación más jurídica, el jefe de Gabinete Civil, Hernán Huteman, detalló que la propuesta legislativa establece la suspensión o aplazamiento de todo proyecto que contemple el aumento de gastos rígidos y la eliminación o reducción de impuestos. A su turno, el viceministro de Economía, Marco Eliseche, destacó que el proyecto permitirá blindar en este caso el bien público y sostener la estabilidad macro que tanto costó conseguir. Niños, ancianos y soldados heridos siguen atrapados en los túneles de la acería de